Capítulo 71. Esta vez, nuestra guardia nocturna transcurrió sin interrupciones por los lobos, y la noche parecía tranquila y serena. Recibí amablemente más consejos y tutoría de Whitney sobre mi habilidad percepción, y también me dijo que mañana, dado que era improbable un ataque, me daría algunas cerraduras y herramientas para practicar experiencia de pícaro. Durante la última etapa del viaje, Roderick aceptó intercambiar asientos con Whitney, y me puse a trabajar en intentar abrir las cerraduras. Tras tener éxito varias veces, me entregó un extraño objeto metálico y me indicó que lo desmontara y luego lo volviera a armar. Me costó mucho ensayo y error, pero al final lo conseguí y recibí una recompensa instantánea. El bono por tutoría no fue ninguna broma, y después de discutirlo un poco con Whitney, ella también dijo que estaba aprovechando el bono por primera vez. Cada vez que conozco a un herrero nuevo, le pido que fabrique un candado y le pregunto si tiene algún rompecabezas de herrería. Sin importar su nivel de habilidad, se activa la bonificación por primera vez. Le agradecí a Whitney por la valiosa información, pero ella lo ignoró, diciendo que era lo mínimo que podía hacer después de que le hubiera proporcionado tan buenas dagas. Finalmente, Caerlyn apareció ante mis ojos, y era enorme. Contemplé con asombro la ciudad, que parecía circular y estaba rodeada por una muralla exterior e interior. Whitney explicó que, como Caerlyn no tenía una mazmorra para regular el flujo de esencia, había mucha más actividad de monstruos, por lo que la ciudad requería una fortificación mucho más robusta. Tuvimos que mostrar nuestras placas de identificación del gremio en la puerta para entrar, y por desgracia, estaba atrayendo mucha atención no deseada. De verdad que tenía que pensar en crearme un disfraz humano. Antes de ir al gremio, Darius y Roderick se me acercaron. Darius me agradeció efusivamente por proteger su cargamento y me preguntó si estaría dispuesto a que me contrataran para el viaje de regreso en una semana. Roderick se negó cortésmente por mí y dijo que su grupo aceptaría la misión con gusto. Darius pareció un poco decepcionado, pero finalmente dio por terminada mi tarea. Me sorprendió no tener que volver al gremio para cobrar, aunque íbamos a presentarnos y a recibir mi ascenso a plata. Durante el viaje, Roderick me explicó que una de las razones por las que el sistema de misiones funcionaba así era para recompensar cualquier hazaña heroica final. Dado que los ahorros del gremio podían dejarse en un testamento a un pariente más cercano, esto podía animar a alguien a hacer un último esfuerzo para derrotar a un monstruo desastroso. ¿Eso no incita a la gente al suicidio?, pregunté. Posiblemente para alguien verdaderamente desesperado. Pero la intención era que, si ibas a morir de todos modos, preferirías hacerlo en un resplandor de gloria que con un gemido silencioso, dijo Roderick con orgullo. Caerlyn estaba abarrotado de gente. La verdad es que me hacía sentir incómodo. Seguí al grupo de cerca para no perderlos entre la multitud. El gremio de aventureros estaba ubicado contra la muralla interior, supuestamente para comodidad de los habitantes del círculo íntimo de la ciudad. El edificio era enorme, eclipsando fácilmente la sucursal del pueblo. El grupo rió entre dientes ante mi sorpresa. Este ni siquiera es uno de los gremios más grandes, señaló Derry. Entramos y anunciamos oficialmente nuestra llegada, lo cual era lo cortés y recomendable al llegar. Luego, los demás fueron a buscar una posada, dejándonos solo a mí y a Roderick. Roderick me acompañó al segundo piso, donde nos sentamos en una habitación bien decorada y esperamos a que llegara un miembro del personal del gremio. Por suerte, no tardamos mucho en entrar por la puerta una mujer alta de pelo corto y negro azabache. Calculé que era mayor que Roderick, pero menor que Harris. Aunque su armadura parecía ligera, rebosaba maná, y envainada en su cintura llevaba una espada larga y delgada. Podía verla crujir con un maná espeso y amarillo. Vaya, el gremio no se anda con rodeos si puede producir niveles tan altos como este. Tanto ella como Roderick inmediatamente sonrieron al verse y se abrazaron amistosamente. Roderick, bastardo. Me alegra verte todavía por aquí. Todavía me quedan algunas misiones por delante antes de sentarme a trabajar en mi oficina. Sigo pensando que al menos deberías llegar a Gold, pero supongo que a la ciudad del Limo no le importa. Oye, pronto no te burlarás de la ciudad del Limo cuando nuestros plateados anden sueltos por el mundo. Bueno, esa es sin duda una forma de aumentar el salario de tu maestro de gremio. Luego se volvió hacia mí y me miró de arriba abajo. Y el destino dejó caer una elfa en tu puerta. Juro que los demás gremios se pondrán furiosos por tu suerte al lograr que se registrara.
Roderick debe haber estado canalizando a Kurt y Whitney combinados mientras mostraba la sonrisa más satisfecha antes de responder. Oh, no tienes idea. Soy Lisa. Mucho gusto, dijo, ofreciéndole un apretón de manos. Me levanté para estrecharle la mano. Sil. Encantado de conocerte, Lisa. Todos volvimos a sentarnos y Roderick le entregó unos documentos a Lisa. Ella se tomó un momento para leerlos. Muy bien. Cumples con creces para el rango plata, y tanto Harris como Roderick te apoyan. Dijo. Además, es bueno ver otra clase híbrida, ya que recibí muchas críticas por elegir una. Siempre es bueno demostrarles a los demás que se equivocan. Supongo que guerrero y mago en lugar de pícaro como el mío, pregunté. Sí. Mis padres querían que fuera mago, ya que tenía afinidad con el rayo. Pero no cumplí con las expectativas del gremio de magos, así que me hice aventurero. Siempre fui fuerte y me gustaban las espadas, así que decidí convertirme en guerrero, y mi grupo me estaba preparando para ser su tanque. Una cosa llevó a la otra, y acabé desbloqueando la hoja hechicera. La tomé y me echaron del grupo, me embarqué en aventuras en solitario, me labré un nombre y finalmente acabé dirigiendo este antro. ¿Son clases híbridas que odiaban que te expulsaran solo por elegir una? No, pero era el sexto miembro y me reclutaron específicamente porque esperaban que con el tiempo cumpliera el rol de tanque. Mi clase nunca me había ofrecido la habilidad de burla, y aunque pudiera conseguir que alguien me la enseñara, ya no podría cumplir el rol. Sinceramente, no puedo culparlos por expulsarme. Sí, el rol de sanador y tanque es crucial en grupos a largo plazo. Puede haber mucha política, trama y caza furtiva. Roderick añadió. Tienes suerte en ese sentido, muchacha, aunque, por desgracia, me imagino a muchos grupos intentando reclutarte solo por el efecto sorpresa de tener a una elfa en su equipo. Entiendo por qué Whitney me recomendó que me quedara solo un tiempo, murmuré. Roderick asintió. A mí me funcionó. Considerando que también completaste una mazmorra en solitario, me parece fácil que te funcione, dijo Lisa. Además, la mayoría de los pícaros odian no poder escabullirse por el ruido de su grupo. Roderick nos contó brevemente lo sucedido durante nuestro viaje. Lisa asintió y luego sonrió mientras buscaba en su bolso y sacaba una cadena de plata sujeta a un cristal ornamental. Bueno, ya es suficiente. Bienvenida al rango plata, Sil. Aquí tienes tu nueva placa, dijo alegremente y la dejó caer sobre la mesa. Ahora saca tu placa vieja para que podamos transferirla. Saqué mi placa y la coloqué junto a la nueva. La cadena de cobre barata se notaba fácilmente en comparación con la de plata, y el cristal era notablemente más pequeño y carecía de grabados o sellos. Con un gesto casual de su mano, ambos cristales brillaron con fuerza. El cristal viejo fue el primero en oscurecerse, seguido poco después por el nuevo. Y estás oficialmente ascendido a plata, dijo Lisa, haciéndome un gesto para que reclamara la nueva etiqueta. Lo recogí y me lo puse enseguida. También me aseguré de actualizar mis perfiles de equipo para usar el nuevo collar. Lisa me explicó brevemente las ventajas de mi nueva etiqueta. Podía contener hasta 3 misiones, usarse para realizar transacciones y, lo más sorprendente de todo, interactuar con la habilidad mapas. Si mi misión incluía una ubicación o zona específica, podía filtrar esa información en mapas. En mi nivel actual, solo me daba una idea de la orientación, pero Lisa dijo que los niveles superiores de la habilidad proporcionaban un mapa visual. De igual forma, si estaba en un grupo con otros miembros de rango plata o superior, aparecían en mi habilidad mapas. Si esto es lo que obtengo por plata, no puedo imaginar lo que obtienen oro o platino. No arruinaré la sorpresa, dijo Lisa con un guiño. La plata también ofrecía otras ventajas. Disponía de una mayor selección de misiones y podía acceder a cualquier mazmorra de nivel superior gestionada por el gremio. También podía acceder a la biblioteca de conocimiento del gremio, aunque parte de ella estaba restringida a rangos superiores, y podía hacer peticiones al artesano, a los intermediarios de información, etc. Las tarifas solían ser más económicas que las de terceros, pero a veces, simplemente tenías que buscar en otros sitios si querías servicios realmente únicos o especializados. Asignaré a Ludwig como tu supervisor mientras estés aquí. Es un poco joven, pero creció aquí y es muy trabajador y educado. Cuando vengas mañana, pregúntale a una de las recepcionistas por él. Lisa preguntó, ¿hay alguna misión en particular que te interese o en la que te especialices? Yo diría exterminio de monstruos, especialmente cualquiera que tenga partes raras o cosechables, informó Roderick.
Ah, ¿sí? ¿Alguien se molestó en aprender la habilidad de disección? Preguntó Lisa con intriga. Roderick soltó una carcajada. Muchacha, tienes que demostrárselo. Apuesto a que la dejarás boquiabierta. Me encogí de hombros y saqué algunas de las partes de lobo recolectadas y la piel de gigatoad. Quería vender mis partes de todos modos para poder comprar un núcleo de slime. Lisa miró frenéticamente entre los materiales y me miró fijamente. Buena broma, Roderick, dijo Lisa riendo. No es ninguna broma. Le di un cadáver y, a los pocos momentos, salió con él ya recogido. Incluso, de alguna manera, logró recuperar el pelaje. ¿Una habilidad para saquear? Murmuró Lisa para sí misma. ¿Habilidad de saqueo? Pregunté. Una habilidad extremadamente rara otorgada por los dioses. Generalmente se otorga al nacer o al lograr algún logro importante. Lisa respondió. Convierte los cadáveres de los monstruos en tesoros, pero solo se puede lograr poco después de su muerte, antes de que su esencia se filtre. Negué con la cabeza antes de responder. Suena increíble, pero no tengo nada parecido. No puedo dar detalles, pero implica disección, respondí. Puedo confirmarlo, ya que el cadáver que le entregué ya estaba empezando a pudrirse, añadió Roderick. ¿Por qué demonios te molestas en aventurarte? Respondió Lisa con total honestidad. Quiero explorar el mundo. Sin mencionar la experiencia, respondí. Hablas como un verdadero aventurero, rió Roderick. Terminé tirando todos mis materiales sobre la mesa, ya que Lisa dijo que el gremio lo pagaría todo. Conservé las partes del tejón y el oso evolucionados, pues planeaba entregarlas después de completar algunas misiones, así que, aparte del gigasapo, solo me quedaban algunas partes del oso, el jabalí y el lobo. Lisa dijo que podía esperar que todo se depositara en mi cuenta pronto. Finalmente salimos del gremio y comenzamos a caminar hacia la posada cercana donde nos alojaríamos. Roderick había dicho que era un poco más cara, pero que valía la pena por la seguridad y la cercanía al gremio. Además, para mi decepción, admitió que la comida no era tan buena como la de Trevor. Maldición. Capítulo 72. Celebramos mi ascenso con una cena en la posada. El relato de Roderick sobre la reacción de Lisa fue muy divertido, y el resto de su grupo se rió con él. Whitney preguntó si haríamos misiones juntos mientras estuvieran en la ciudad, pero Roderick le desaconsejó hacerlo. Dijo que, independientemente de mis contribuciones, se consideraría que su grupo me estaba cuidando y perjudicaría su reputación y la de Lisa por aprobar mi ascenso. Me acosté en la cama y suspiré. Todo desde los goblins me había parecido una locura últimamente, aunque en parte era culpa mía por haberme precipitado a la mazmorra. Una parte de mí se preguntaba si debía intentar decirles la verdad. Whitney podría aceptarla, ya que, por alguna razón, parecía más cercana a mí que los demás. Dewey era otro candidato, pues su fascinación por la magia y el conocimiento podría ser suficiente para convencerlo. Incluso podría intentar sobornarlo con pociones de maná. Usar identificar en mi etiqueta revelaba mi nombre y rango, probablemente para evitar que la gente lo falsificara intercambiando la cadena. Avanzar en el gremio parecía tener muchas ventajas, y sus interacciones con el sistema y las habilidades eran fascinantes. ¿Podría ganarme tanta reputación que mi verdadero origen ni siquiera importara? La contrapartida sería que sería tan valioso que no me permitirían andar por ahí. Al despertarme, me salté el desayuno, ya que la posada no lo incluía en la habitación. Los demás aún no se habían despertado, así que fui al gremio para ver si podía encontrarme con Luke y encontrar un monstruo interesante para comer. Le pedí al recepcionista que lo viera, pero al parecer, su turno no empezaría hasta dentro de una hora. En cambio, pregunté si podía ver la biblioteca y, tras confirmar mi rango plata, me llevaron a una gran sala llena de libros. Me presentaron al bibliotecario y me quedé atónito ante el hombre más bajo que jamás había visto. Tenía una barba negra y rala que casi tocaba el suelo, era corpulento y con una complexión robusta. Un enano. Pensé. Dioses, un elfo de verdad salió del maldito bosque. El enano interrumpió mis pensamientos. Creí que había bebido demasiado cuando oí los rumores ayer. Se dio una bofetada como para comprobar que no seguía borracho y luego parpadeó un par de veces, examinándome de cerca. No. ¿Eres real o estoy completamente borracho? Soy Sil. Un placer conocerte. Joder, ¿y eres educado? ¿No sois todos los abraza-árboles unos estirados con una ramita en el culo? Se dio otra bofetada. Solo pude mirar con confusión mientras el enano seguía dándose bofetadas.
No estaba seguro de si castigarse a uno mismo podía despejar la mente. Recordé que Roderick me había dicho que a los enanos les encantaba el alcohol, así que metí una de mis cantimploras en mi interior y añadí una buena cantidad de etanol al contenido, luego fingí sacarla de mi bolsa. Le ofrecí la cantimplora al enano. ¿Qué es esta porquería que me ofreces? Preguntó, oliendo profundamente, y sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. ¿Y también conoces las costumbres de los enanos? Debo estar soñando. Tomó un trago y se tambaleó. Maldije en mi mente de inmediato. ¿La había fastidiado? Bueno, venía de un rasgo llamado limo venenoso. Mientras mi mente repasaba frenéticamente planes de escape y desechaba las pruebas, el enano se corrigió y me miró con una gran sonrisa. Dios, qué bebida tan potente, sin sabor y con un efecto puro, dijo con una risa cordial y dio otro trago, seguido de unas palmaditas en el escritorio. Me siento como si una mula me hubiera pateado la cabeza. Dijo, aunque, a pesar de sus palabras, parecía complacido. ¿Quién carajo quiere que una mula le dé una patada en la cabeza? Si estás bebiendo esto, te juro que eres un enano reencarnado atrapado en un cuerpo de elfo, dijo, con una risita cordial. Al principio no me gustaba cómo se pegaba a la garganta, pero creo que me está gustando. La verdad es que es tan espeso, como intentar beber natillas. Supongo que por eso es tan potente. Oh, me olvidé de bajar la densidad, estoy tan acostumbrado a comprimir mi slime automáticamente que ahora asumo que es mi opción predeterminada. Me alegro que te haya gustado. ¿Te gusta? Me encanta. Creo que se lo darías a cualquier enano, y mientras no sea un cobarde, le encantaría. Se dio una palmada en la barriga y soltó otra carcajada. Me llamo Tern. Perdón por la grosería. Nunca había conocido a un elfo, pero mi padre sí y dijo que era realmente desagradable. Me quedé atónita por lo rápido que cambió su actitud. Un minuto me estaba insultando, y después de unos sorbos, seguía maldiciendo, pero ahora yo era como su mejor amiga. Tendría que agradecerle a Roderick por su consejo. Encantado de conocerte, Tern. Eres el primer enano que conozco, así que no sabía qué esperar. Pero un amigo aventurero me aconsejó romper el hielo con alcohol. Ja. Besaría a tu amigo si lo conociera. Qué buen consejo. ¿Qué puedo hacer por ti? Busco información sobre slimes. Su ubicación, preferiblemente cercana, para poder cazarlos. También información sobre cualquiera que pueda usarse como catalizador de maná. Slimes, ¿eh? Interesante, son buenos catalizadores, ya que suelen ser muy puros, aunque matar uno conservando el núcleo intacto es difícil. Sacó un libro de contabilidad y empezó a revisarlo. Confirmó mi rango y luego empezó a anotar libros. Al final, me dio 3. 2 parecían ser una especie de bestiario de monstruos, y el último era una introducción rudimentaria a los catalizadores de maná. Hay más, pero lamentablemente estás limitado por tu rango plata. Hablando de plata, escuché que los slimes se pueden usar para hacer catalizadores de tierra. Ja. Como si alguien fuera tan tonto como para usarlos para eso. Tern se rió entre dientes, pero luego se dio cuenta de que no me unía a la risa. ¿En serio? Sí. Me encantaría conseguir un núcleo de plata. Tern se rascó la barba. Quiero decir, si es solo un núcleo y no un slime vivo, empezó a murmurar y a tirarse cada vez más de la barba. Tal vez si tuvieras barriles y barriles de este alcohol. ¿Cuántos barriles? Respondí de inmediato. Puedo hacerlo. Tern pareció un poco sorprendido por mi repentina respuesta. Se rascó la barba, pensativo. Al menos 10, quizá 20. Hecho. Tranquila, chica. Maldita sea. Negó con la cabeza y dio otro trago. Mira, no soy precisamente un personaje importante en la comunidad enana, pero mi padre tiene contactos. Planeaba irme de vacaciones a casa dentro de 2 meses, pero podría aplazarlo a 3 y llevarte conmigo. Me encantaría visitar el Imperio Enano, respondí con entusiasmo. ¿Para qué retrasarlo? Bueno, si puedes alcanzar el rango oro en 2 meses, yo no tendré que hacerlo. ¿Pero por qué necesitaría tener rango oro? El Imperio no permite la entrada a aventureros que no sean enanos a menos que tengan al menos rango oro o una clase no combatiente. Ahí están las reglas. También tendrás que untar algunas manos, y ser oro te ayudará mucho en eso. Supongo que tendré que hablar con Luke sobre eso. Buen plan. Luke es un buen chico.
Pasé el siguiente rato hojeando rápidamente los libros, usando todos mis núcleos para buscar alguna mención de la palabra slime. Lamentablemente, el libro de catalizadores no iba más allá de los elementos básicos, y no había catalizadores de slime más allá del agua y el fuego. Los slimes azules podíamos usarnos como catalizador de agua, pero el autor lo criticó por ser un desperdicio extremo y perjudicar la industria de las pociones de maná. El primer bestiario trataba sobre monstruos de rango hierro a bronce, y solo mencionaba slimes azules, verdes y morados. La entrada azul incluía una descripción detallada de cómo capturar uno y transportarlo de forma segura. Tuve que resistir la tentación de destruir la página. El otro libro mencionaba el rojo, el blanco y el amarillo. Me pareció un poco extraño que no mencionara el plateado ni el rosa. Me estaba decepcionando un poco hasta que, casi al final, encontré una página sobre slimes naranjas. La leí con entusiasmo. Los slimes naranjas se encuentran exclusivamente en mazmorras de rango plata y superior, y actualmente se consideran una amenaza de rango plata superior. No atacan directamente, sino que colocan trampas cubriendo zonas de la mazmorra con su masa de slime, que pueden detonar a distancia a voluntad. El slime suele ser de un naranja apagado cuando está inerte y brilla intensamente cuando la detonación es inminente. No camines sobre las manchas de slime naranja, incluso si sientes que están lejos, ya que tienen un sentido innato del temblor y pueden sentir tus pasos por toda la mazmorra. Se recomienda tomar un camino diferente al de un pasillo con trampas. Si debes atravesar su territorio, una cantidad suficiente de agua puede arrastrar el slime en caso de emergencia. La solución ideal es usar hechizos de hielo, que lo dejarán inerte permanentemente congelándolo. Inicialmente, se consideraban una amenaza de rango oro, pero su presencia se redujo porque no cazan activamente fuera de su territorio y se pueden evitar por completo con un poco de sentido común. Gracias a Dios, no se generan de forma natural en el mundo exterior. Actualmente, no se conoce ningún uso para su slime ni sus núcleos. Tenía que añadir otra baba a la lista, aunque quizás solo una vez conseguí una baba blanca y, presumiblemente, magia de hielo. Aunque, si me topaba con una, podría lavarla. Volví a colocar los 3 libros en el escritorio con Tern. Me sorprende que no parezca haber un catalizador de limo para el aire. Quizás de una de las mutaciones. Quizás de uno de los slimes de una isla flotante. Respondió Tern. ¿Hay alguna isla flotante cerca? Hay uno que puede flotar a pocos días de viaje de la ciudad. Por suerte, su trayectoria habitual no la sobrevuela, o tendríamos que preocuparnos por la lluvia de monstruos. Consultó su libro de contabilidad, luego buscó un fajo de pergaminos y empezó a hojear uno, luego miró un calendario. Debería estar a tiro en 1 o 2 semanas. Flota al oeste de la ciudad. Suerte con el vuelo. ¿Cómo se llega normalmente a uno? La ruta mágica es hacerse amigo de un mago del aire avanzado. Si no, un domador de monstruos que haya domado una bestia voladora lo suficientemente grande. Bueno, espero poder volar yo mismo. Suponiendo que pudiera encontrar un método, ¿existirían restricciones? No, el solo hecho de entrar en uno ya es bastante problemático. Son casi como ecosistemas de minimazmorras con toda su esencia descontrolada y pueden ser bastante peligrosos. Bueno. Supongo que será mejor que empiece a trabajar para llegar a oro. Gracias por la ayuda, Tern. Siempre es un placer ayudar a alguien que comparte una bebida tan buena como esta. Qué ganas de decirle a mi papá que quizá venga un duende. Se va a poner histérico. Le di las gracias y le dejé la cantimplora. Le dije que le traería más cuando volviera de visitarlo, y la alegría pura en su rostro era digna de admiración. Salí de la biblioteca con la esperanza de que Luke por fin hubiera llegado. Capítulo 73. Había perdido la noción del tiempo en la biblioteca, ya que Luke llevaba al menos 1 o 2 horas en llegar. Decidí preguntarle si existía alguna habilidad para controlar el tiempo, y sin duda me ayudaría si decidía vivir en una mazmorra o cueva durante un tiempo y finalmente regresar a la sociedad civilizada. Luke era un chico bajito, probablemente de no más de 15 años. Como para mostrar la diferencia de riqueza entre las sucursales, esta tenía cabinas individuales grabadas con sellos que amortiguaban los sonidos para evitar escuchas a escondidas. Luke también se ofreció a llevarme a una habitación privada si consideraba que los sellos no eran lo suficientemente buenos, aunque él mismo los avalaba. Señorita Sil, la maestra Lisa me dice que priorice los trabajos con monstruos cosechables, pero ¿tiene alguna preferencia o estilo de lucha en particular? Preguntó Luke.
Puede ser ambigua si quiere, pero ayuda a evitar enviar a un mago de la naturaleza contra monstruos con habilidades de fuego o guerreros contra fantasmas, por ejemplo. He jurado guardar el secreto, por mi honor y el de la maestra Lisa. Parpadeé lentamente ante las interminables palabras que salían de la boca del chico. No hay problema, Luke. Ofensivamente, tengo magia de agua y fuego. También soy bueno escabulléndome y puedo usar un arco en caso de apuro. Decidí mantener mi magia de corrosión en secreto por ahora. Principalmente para ver si la otra rama había compartido ese conocimiento con esta. Luke asimiló mis palabras y asintió mientras hojeaba un pergamino. Creo que conseguí una perfecta para tu magia de agua. Hay una pequeña mina de plata cerca, invadida por una salamandra, empezó Luke. Sus escamas valen mucho, aunque pueden ser difíciles de recolectar. El único problema es que escupen fuego y pueden ser excepcionalmente letales. ¿Qué tal se te da lidiar con el fuego? Quiero decir que prácticamente soy inmune, me reí para mis adentros. No hay problema. Puedo con el fuego. Tomado, ten cuidado. Incluso te recomiendo comprar una poción de resistencia al fuego si aún no la tienes, advirtió Luke. Pero por suerte, tienen poca vitalidad, y si logras superar sus escamas defensivas, caen con bastante facilidad. Ahogarlo con magia de agua es otra opción. Ya que te diriges a la zona, podrías aceptar una misión general de exterminio de elementales de roca. Si logras recolectar sus cristales de maná, serán muy valiosos, y los mineros te lo agradecerán. Luke también dijo, sacando otro trozo de pergamino. Son lentos, así que cualquier buen mago puede derrotarlos fácilmente. Sus núcleos pueden ser algo frágiles, así que ten cuidado al recolectarlos. No vi ninguna razón para no hacerlo, así que acepté. Probablemente mataría a cualquier monstruo, tuviera o no una misión, así que fue agradable que me pagaran por el esfuerzo. Tras revisar sus documentos un momento, encontró una última misión para mí. ¿No te dan miedo las arañas? Preguntó, y cuando negué con la cabeza, sonrió. Como tienes magia de fuego, estas te resultarán fáciles. Puedes quemar sus nidos y matar a bastantes fácilmente. 20 parece un gran salto en número comparado con los elementales. Pregunté. Ah, sí, esta misión es un poco variable. Las arañas de rango plata contarán como 5, las de bronce como 2 y las de hierro como 1. Tu etiqueta de hermandad las asignará todas automáticamente, así que no tienes que preocuparte por eso. Eso sí que es conveniente. Muchas gracias por el consejo, Luke. Se sonrojó y sonrió alegremente. No hay problema, señorita Sil, solo hago mi trabajo. ¿Tiene alguna otra pregunta o solicitud? Asentí y pregunté si había alguna habilidad o rasgo que ayudara a controlar el tiempo. Luke asintió y trajo a un miembro del personal mayor para que me lo mostrara, ya que, al ser tan joven, no tenía puntos de sobra en una habilidad de utilidad. La habilidad era sencilla. Se llamaba Guardián del Tiempo y no tenía rango, así que probablemente solo estaba disponible comprándola. El rasgo me parecía un poco básico, ya que indicaba la hora actual y también permitía programar un temporizador. No lo compré, pero me alegré de tener la opción ahora. Para mi solicitud, pregunté si el gremio podía encontrarme catalizadores mágicos de Slime y comenté que buscaba hielo y rayo en particular, aunque con gusto aceptaría cualquiera que no fuera agua. Con gusto aceptaría niveles gratis de cualquiera de mis otros rasgos de Slime. Luke asintió y dijo que buscaría en las tiendas de suministros y locales, y que solo costaría una pequeña comisión. Me aseguré de mencionar que con gusto aceptaría incluso un núcleo de Slime sin procesar, ya que quizás sería más fácil de encontrar que un producto terminado. Le agradecí a Luke su tiempo y le deseé que tuviera éxito. Le dije que les avisara a Lisa y a Roderick que me iba si me llamaban. Al salir del gremio, algunos aventureros se me acercaron para preguntarme si quería unirme a sus misiones o si necesitaba ayuda con la mía. Roderick me había advertido que esto era muy probable, no solo por ser elfo, sino también por mis altos niveles y mi clase única. Lo siento, voy a jugar solo un tiempo hasta que pueda establecerme. Gracias por las ofertas. Quizás la próxima vez. Respondí, y por suerte, todos parecieron aceptarla. Me apunté mentalmente para agradecerle a Roderick su consejo una vez más. Al menos conseguí 2 habilidades, aunque había empezado a ignorar las constantes notificaciones de Gamma y subí rápidamente los niveles de los filtros a más de 20. Al activar mi habilidad mapeo, sentí 3 tirones que me arrastraban hacia el norte. Recorrer la ciudad fue más fácil de lo esperado, ya que caminé continuamente hacia una de las grandes puertas que veía a lo lejos.
Para evitar llamar la atención, usé desaparecer mientras caminaba. Whitney me lo había recomendado durante una de nuestras conversaciones durante la vigilancia como una buena forma de evitar atención no deseada, ya que la ocultación de presencia funcionaría incluso si no intentaba escabullirme activamente. Hace que la persona promedio te ignore. Es muy conveniente. Aunque cualquiera con un mínimo de percepción te descubrirá. Me alegré de que la gente dejara de mirarme y señalarme. Al llegar a la puerta, solté desaparecer, sobresaltando a algunos ciudadanos, y presenté mi placa a los guardias. Mi placa plateada pareció despertar cierto reconocimiento entre los guardias, quienes apresuraron mi aprobación de salida. Me pregunté cuál sería su reacción si yo fuera de rango oro. Una vez traspasado el muro, seguí trotando ligeramente antes de correr hacia mi marcador de misión como si fuera un faro brillante en la distancia. Si lo comparaba con cazar en el bosque y buscar presas al azar, parecía una broma por la comodidad. Y luego me pagarán por hacer el trabajo. Sin mencionar la recompensa por cosecharlo, que haría de todos modos. Para mi frustración, había gente en el camino, así que no podía quitarme el disfraz. Recibí algunos saludos y vítores al pasar corriendo, lo que demostraba claramente la popularidad de los aventureros. Luke me había dicho que viajaría hacia el norte por el camino, que luego se bifurcaba hacia la mina, y la distancia total del viaje era de aproximadamente medio día caminando. Tenía la ventaja de una resistencia infinita, pero aún esperaba obtener afinidad con el viento para viajar aún más rápido. Aunque con refuerzo de maná en mis piernas, combinado con mis rasgos de agilidad imitados, ya iba a toda velocidad. A lo largo del camino, vi a un grupo de viajeros atacados por grandes criaturas grisáceas. Tenían hocicos y grandes colmillos, pero eran gordos y de aspecto humanoide. Mi primer pensamiento fue que se trataba de una extraña evolución de jabalíes. Así que esos son orcos. Criaturas extrañas y horribles. Los dos guardias parecían estar forcejeando, así que saqué mi arco para ayudarlos. Habría lanzado un hechizo, pero me preocupaba lanzarlo en combate cuerpo a cuerpo. Rápidamente preparé una flecha y la disparé al ojo de uno de los orcos. Mi disparo dio en el blanco, aunque el orco apenas se encogió de hombros ante la herida. Oye. Un bastardo me disparó en el ojo. Cállate, Gurk, todavía te queda uno. Retrocedan. Yo me encargo de ellos. Grité a los dos guardias, quienes parecieron aliviados al verme. Mira, Bork, es una dama muy bonita. Ya lo veo, Flurk. No puedo. Usa el otro ojo, idiota. Está bien, lo siento. Intenté disparar más flechas, pero ahora que me miraban, se taparon los ojos con los brazos. Las flechas seguían impactando, y pude ver la sangre, pero ellos simplemente parecieron ignorarla. Ella es muy luchadora, ¿no? Sería una buena esposa. Ella es demasiado pequeña para ustedes dos, yo la pido. Eres el más pequeño. No puedes reclamar lo que te corresponde. Afortunadamente, los humanos se habían alejado de los orcos durante mi distracción. Sentía bastante repulsión por estas criaturas. No era de extrañar que los humanos desconfiaran de nosotros, los monstruos, si esto era lo que los otros monstruos inteligentes tenían para ofrecer. Sin embargo, el nivel de inteligencia aquí era muy cuestionable. El chamán agitó las manos y me lanzó una roca, que esquivé con un rápido paso lateral. Entonces canalicé rápidamente una flecha de fuego potenciada, con la ayuda de mis subnúcleos, y se la lancé al chamán. Oye, ella también es mágica. Gritó el chamán antes de que el rayo ardiente le atravesara el pecho. Se tambaleó hacia atrás e intentó arrancarse el rayo llameante del pecho. Rápidamente disparé dos más y cayó. Ja. No puedo reclamar tu lugar si estás muerto. Gritó uno de los orcos y pateó el cadáver humeante. Qué palabrería para un pequeñín. Y luego se muere. Qué estúpido, Flurk. El primero que la agarre, la atrapa. Gritó el otro orco, su compañero gruñó en señal de reconocimiento, y ambos cargaron contra mí. Salí de mi momentánea confusión y ordené a todos mis núcleos que formaran flechas de fuego a la vez y dispararan a discreción. Los proyectiles mágicos seguían bombardeando a los orcos, y ni siquiera se molestaron en esquivarlos. Su insensata incapacidad de supervivencia me impactó, y solo pude suponer que se debía a su insensibilidad al dolor. El orco más débil murió antes de alcanzarme, y el otro blandió su hacha, aunque con un ataque tan lento y fácil de predecir, me fue fácil esquivarlo.
Seguí esquivando sus golpes, lo que le hizo gritar de ira antes de caer finalmente bajo unas cuantas flechas llameantes más. Sinceramente, creo que fue una de las peleas más extrañas que he tenido. Apagué el cadáver en llamas antes de guardarlo en mi almacén y repetí el proceso con los dos restantes. Me los comería en cuanto me alejara del camino y de los testigos. Los humanos intentaron agradecerme el rescate, pero los ignoré con un gesto y seguí con mis misiones. Ya había perdido suficiente tiempo con esta breve distracción, y no me apetecía repetir la misma historia de fascinación por un elfo. Capítulo 74. Tenía tantas ganas de irme que olvidé mirar mis ganancias en esa pelea. Revisé las notificaciones. Estaba muy contento de que Evasión finalmente subiera de nivel, y tanto Delta como Epsilon acortaron distancias. Subir solo un nivel en la clase fue un poco decepcionante, sobre todo porque no tenía nuevas revelaciones. Ahora notaba la dificultad de subir de nivel. Por suerte, no había más distracciones al llegar al campamento minero, que parecía prácticamente desierto, salvo por unos guardias bastante nerviosos. Me presenté y dije que estaba con el gremio para exterminar a unos monstruos. Tras superar su sorpresa inicial, parecían agradecidos y aliviados de que por fin alguien se encargara de ellos. Normalmente, las arañas y los elementales se eliminan con bastante frecuencia, pero desde que llegó la salamandra, su número ha ido en aumento, explicó uno de los guardias. No se preocupen. Yo me encargo, dije, mostrando mi placa plateada, lo que los hizo parecer muy felices. Por favor, no dejen que baje nadie más. No quiero que queden atrapados accidentalmente en mi magia. Claro, señorita Sil, gracias por la advertencia. Saludaron y, tras copiar el gesto con torpeza, entré en la mina. Mi visión oscura se activó de inmediato, y también cambié comunión de la naturaleza por visión térmica. Al adentrarme un poco más, me deshice de mi disfraz. También oculté mi nombre y clase, pues creía que, mientras no borrara todo mi perfil, al menos me beneficiaría de mis niveles de mimetismo. Si mi clase hubiera sido más genérica, habría estado bien dejarla. Al adentrarme un poco más, retiré a los orcos y los devoré. Al igual que los demás monstruos humanoides, Disección guardaba silencio en partes valiosas, y solo conservé una oreja derecha de cada orco para enseñársela al gremio de aventureros. El perfil del orco sugería que estaban a la altura de un hobgoblin, lo que indicaba que aparecían naturalmente como un monstruo de nivel superior. Solo podía suponer que era similar a cómo el slime amarillo podía aparecer sin provenir del slime azul de nivel inferior. Noté que no podían usar intelecto mejorado y me reí un poco, ya que me parecía un eufemismo. La razón de su indiferencia ante mis ataques era que tenían un rasgo racial supresión del dolor, que no quería comprar, pero quizá lo tomara prestado cuando decidiera subir de nivel desafiar a la muerte. Al entrar en una cámara más grande, sentí que por fin podía probar las alas. Tomé las alas de los bichos sangrientos, las agrandé y las reforcé con maná. Al no lograr despegar, añadí un par de alas extra y reduje un poco mi tamaño. Tras varias pruebas, logré un planeo bastante decente. Aunque me alegré de haber tenido éxito con la idea que tuve hacía tanto tiempo, mi instinto me decía que debía buscar alas más fuertes si quería volar más alto. Ahora que había satisfecho mi curiosidad con las alas, me transformé en el tejón púas venenosas. Estuve tentado de usar a la matriarca Osa como forma base, pero sentí que me costaría encajar en los pozos de minas, y el tejón también me abrió opciones para excavar. Cambié la nariz de tejón por una de lobo y le añadí piel rocosa para defenderme. Luego, generé dos zarcillos y los transformé en la cola del lobo cuchilla. Me identifiqué, curioso por ver qué mostraría. Simón había dicho que debería poder manipularlo más ya que tengo un rasgo relacionado con el mimetismo, no lo hizo y ya podía bloquear su nombre, así que debería poder hacer más. Experimenté un poco mientras deambulaba por uno de los pasajes con un aroma. Mi objetivo era eliminar mi nombre, ya que los monstruos normalmente no lo tienen, así que si imitaba uno, debería poder eliminarlo en lugar de bloquearlo. Seguía pinchando y provocando mi nombre mentalmente mientras intentaba recordarlo, pensando en ocultarlo o eliminarlo. Sentía que estaba a punto de lograr algo, pero quizá necesitaba un poco más de nivel. Algo que logré mientras experimentaba con mi clase fue cambiar su presentación. Bueno, ese no es mi nivel de mago. ¿Es la suma de mis niveles de hechicero o algo así? Bueno, al menos es mejor que mostrar algo desconocido como lanzador de sombras. Anoté mentalmente que recordaría mi nombre en otro momento.
Mientras tanto, en las cuevas, parecía que estaba siguiendo el rastro de las arañas, pues empecé a encontrar muchas telarañas. La primera araña que encontré era grande y me siseó al acercarme. Apoye la creatividad de los autores visitando el sitio original de esta novela y más. Le lancé una flecha de fuego, lo que provocó que él y su telaraña se encendieran en llamas. Chilló y se agitó mientras se quemaba. Saqué mi collar del almacén con un zarcillo y revisé mi progreso en la misión. Bueno, entonces ese es un monstruo de rango hierro, pensé y volví a depositar mi collar. Me alegré de que pareciera seguir mis misiones a pesar de estar en mi almacenamiento del núcleo. Me comí los restos humeantes de la araña, y Disección pareció muy decepcionado por la falta de piezas recolectables. Lamentablemente, esta araña no tenía ningún veneno nuevo para probar, a pesar de que su perfil lo indicaba, pero esperaba con ansias lo que tuvieran las arañas de rango bronce o plata. Trepar muros no me pareció muy útil, considerando que ya podía hacerlo manipulando mi adherencia a la baba, pero al menos obtuve tejido de telaraña. Maté a 2 arañas más antes de descubrir una nueva, que parecía un poco más pequeña y estilizada. Bueno, ese nombre es un poco largo. Era notablemente nervioso y rebotaba entre la pared, el techo y el suelo. Supuse que debía tener una buena habilidad de evasión. Durante uno de sus microsaltos, me lanzó un glóbulo de veneno, que me impactó directamente en la cara. Tuve que reconocerle su precisión, pero fue en vano, ya que lo consumí con baba. Otro más para la colección. No dejaba de saltar y escupirme. Intenté dispararle flechas incendiarias, pero mi predicción de que había invertido en evasión se estaba cumpliendo. Finalmente, pareció creer que su dolencia me afectaba al acercarse y saltar hacia mí, para luego alejarse. Noté que tenía micrópatas delanteras que se desplegaban en diminutos brazos con forma de guadaña con los que me cortaba. Pensé en abrumarla con una cantidad opresiva de flechas llameantes, pero opté por reunir maná y lanzar nova para su primer uso ofensivo real. La araña debió presentir el ataque, ya que al completar el hechizo, retrocedió de un salto, pero aún estaba atrapada en el radio de explosión del hechizo potenciado. Chilló y se revolvió en el suelo, y la rematé agarrándola con mis zarcillos y arrastrándola hasta el alcance de su consumo. El perfil se actualizó y, al mirar mi contador de misiones, este contaba como un monstruo de rango bronce. Disección finalmente tuvo algo que hacer y extrajo las pequeñas hojuelas de guadaña de sus patas delanteras. La evolución fue interesante, ya que provenía de una rama diferente a la de la araña gigante y luego evolucionó aún más. También leí la descripción del veneno, que era bastante desagradable. La forma más simple de describirlo era una versión letal de mi veneno paralizante. Habría pensado que paralizar a un oponente ya era suficiente para dejar a alguien indefenso, pero al parecer, esta araña tenía otros planes. Seguí explorando el túnel cuando mi mira de maná captó algo en una de las paredes. Finalmente, puse a trabajar mis garras excavadoras y les di un buen uso, revelando una pepita de plata del tamaño de un puño. La identifiqué y evalué rápidamente para responder a mi pregunta. Tuve que resistir el deseo de absorberlo, pues me preocupaba que no se aplicara retroactivamente al rasgo de baba plateada si lo obtenía más adelante. Lo deposité a regañadientes y continué mi viaje por la red, quemándolo de vez en cuando con Kingle. Podía oír los sonidos del combate resonando por el túnel. Me pregunté si las diferentes especies de arañas estaban luchando entre sí o si se trataba de otro monstruo. Los lobos trabajaban juntos, pero no estaba seguro de si las arañas compartían esa misma camaradería, sobre todo entre las diferentes ramas de sus especies. Reduje mi forma a un tamaño más pequeño y sigiloso, y dejé que desaparecer hiciera su trabajo. El primer monstruo que vi fue otra araña saltadora, lanzando sus botas a algo. También vi la forma no evolucionada de la araña saltadora, que en lugar de lanzar veneno, lanzaba telarañas de forma similar. Disminuí el paso y me acerqué sigilosamente para observar contra qué luchaban. Un montón de rocas. Así que es un elemental de roca. Supongo que a las arañas no les gusta su presencia. Luke no bromeaba cuando decía que eran lentos. Para cuando terminó de balancear su extremidad rocosa, las arañas estaban muy lejos del punto de impacto. La fuerza del golpe fue aterradora, destrozando el suelo rocoso con facilidad. Unas arañas gigantes colgaban del techo y lanzaban telarañas al elemental, lo que aparentemente respondía a mi pregunta sobre si colaboraban. Mientras todos estaban distraídos, decidí hacer un experimento. Bajé zarcillos de Slime y me abrí paso por la habitación.
Mientras avanzaban, empecé a usar vaporizar slime y a derramar gas etanol por toda la habitación. Estuve tentado de usar otro de mis venenos, pero solo afectaría a las arañas, ya que el elemental parecía ignorar cualquier veneno que las arañas le lanzaran sin ningún cuidado. Mantuve mis zarcillos del mismo color que el suelo, y eso, combinado con desvanecer, pareció evitar que las arañas o el elemental me vieran. Seguí observando la pelea con diversión mientras preparaba mi trampa, apartando solo ocasionalmente un zarcillo de la zona de aterrizaje de alguna araña. Cuando sentí que la sala estaba preparada, formé rápidamente una flecha de fuego potenciada usando todos mis subnúcleos y se la lancé al golem lo más rápido posible. Antes de que pudiera siquiera pensar que esto hubiera sido una mala idea, la habitación estalló en una explosión de llamas que habría hecho babear de envidia a Debbie. Si mis orejas fueran reales, creo que habrían reventado. El pozo de la mina tembló, las rocas cayeron al suelo y tuve un momento de pánico en el que pensé que me estaba enterrando vivo, pero entonces recordé que podía liberarme con baba ácida. Las notificaciones inundaron mi mente mientras resistía la explosión. Agradecí enormemente no haber sido tan estúpido como para entrar en la habitación, ya que mis tentáculos, que estaban justo en la habitación, se habían dispersado por la onda expansiva. Capítulo 75. Bueno, nota mental. No hay explosiones bajo tierra, refunfuñé mientras miraba la habitación parcialmente derrumbada. Preparé mi ácido y, junto con mis garras, me liberé rápidamente de los escombros que habían caído sobre mí. La ausencia de una notificación de muerte confirmó que el elemental de roca seguía vivo, y vi cómo los escombros se consolidaban y volvían a tomar su forma vagamente humanoide. Joder. ¿Parece más grande que antes? Me pregunté. La magia de fuego claramente no era la mejor opción contra la roca, que dejaba agua y ácido, o podía intentar comérmela con baba. Dewey había dicho que mis habilidades mágicas estaban quedando atrás de las de Pícaro, así que me inclinaba por practicar más magia. Mientras liberaba lentamente sus extremidades y consolidaba los escombros cercanos, con mis subnúcleos, formamos 3 grupos de 2 y atacamos las patas rocosas del elemental con dardo ácido. Como si percibiera mi maná en aumento, se giró hacia mí mientras la primera descarga de hechizos impactaba contra su piel rocosa. Con visión de maná, noté que intentaba reforzar su cuerpo infundiendo la roca con más maná que brillaba intensamente desde su núcleo de cristal de roca. Me sentí como si estuviera luchando contra una versión alternativa de mí mismo, ya que tenía un núcleo frágil, según Luke, protegido por roca e incluso usó refuerzo de maná. Tan rápido como podía derretirle las patas, las estaba reformando, y me preguntaba si quedaríamos atrapados en un punto muerto perpetuo. Lamenté no haberle pedido más información a Luke y me pregunté si debía ignorar el intento de preservar el valioso núcleo. Como la criatura no me amenazaba, seguí así durante más tiempo. Me llevó un tiempo, pero noté que se hacía más pequeño cada vez que se reformaba, y sacrifiqué un poco de roca sobrante para reformar sus patas. Visión de maná también reveló que su aura de maná se debilitaba considerablemente con cada refier. Así que podría destruir sus recursos o esperar a que se agote el maná. Probablemente así es como los aventureros derrotan a los slimes sin dañar sus núcleos. Bueno, a menos que tengan una magia mortal desquiciada como la de Simón. Me alegré al conseguir por fin un nuevo hechizo. Leí la descripción mientras mis subnúcleos debilitaban al elemental de roca. El hechizo era una desventaja y reducía la defensa física. Aunque desearía que hubiera reducido la defensa mágica, me alegré de conseguir por fin un hechizo bajo la plantilla de desventajas. Les ordené que dejaran de atacar al elemental, que ahora era solo del tamaño de un perro pequeño. Había perdido casi todo el material disponible y su aura de maná se estaba agotando. Lancé mi nuevo hechizo a erosionar sobre él y, para mi sorpresa, Gamma me mostró su perfil identificar. Erosionar 30%. Quedan 4 minutos. Rastreador de aflicciones. Grité mentalmente. Había olvidado por completo la habilidad, ya que estaba integrada en identificar. No ayudó que, poco después de obtenerla, luché contra los no muertos, que en ese momento eran inmunes a todas mis aflicciones. Cuando el elemental de roca se me acercó, lo agarré con un zarcillo. Intentó retorcerse, pero en su estado reducido y con tan poco maná, no pudo resistirse. Intenté comer un poco de su roca, pero no contaba para desbloquear su perfil. Como con los slimes, parecía que necesitaba comerme el núcleo de cristal. Sin embargo, no me comería este, ya que aún no había resuelto mi problema de matarlo sin dañar el núcleo.
Planeaba absorber al siguiente elemental de roca que encontrara desde el principio, así que quería usarlo para cumplir con mis objetivos de recolección. Seguí disolviendo su roca, aunque lo primero en perder fue su maná, y la roca que la recubría se desmoronó en escombros sueltos. Con la ayuda de disección, aislé el valioso núcleo de cristal y limpié todo rastro de roca hasta que solo quedó un hermoso cristal. Parecía una estrella agrupada y su color era como el de un vitral marrón. Deposité el cristal y luego recogí lo que pude de los restos humeantes de las numerosas arañas que habían desaparecido en la explosión. Aunque las arañas no me ofrecieron mucho más que unos colmillos y diminutas guadañas, sí subí de nivel. Me sorprendió que tardara tanto, y solo podía culpar a los no muertos por su falta de recursos, lo que impidió que fuera la primera habilidad en llegar a 6. Revisé mi progreso de misión y solo me faltaba una cuarta parte con las arañas, aunque, al ritmo que las mataba, estaba seguro de que superaría mi cuota. Sobre todo porque quiero probar algunas aflicciones. Tuve que excavar entre escombros para encontrar el túnel que seguía, que se había derrumbado parcialmente. A pesar de las numerosas telarañas, me costó encontrar más arañas y concluí que debían haberse retirado más lejos de la explosión. Encontré otro elemental de roca, más pequeño que el que encontré inicialmente, antes de alimentarlo con más roca. Lo primero que hice fue lanzarle erosionar. Erosionar 30%. Quedan 4 minutos. Volví a lanzarle el hechizo, aumentando la duración cada vez, pero el efecto se mantuvo al 30%. Para entonces, el golem me atacaba, pero le di una gota de baba para que pudiera atacar sin causar daño, sin núcleos. Con mis subnúcleos, lancé un erosionar potenciado, intentando maximizar el hechizo al máximo para ver si había algún cambio. Erosionar 45%. Quedan 4 minutos. El resultado fue sorprendente, ya que sobrescribió mi desventaja original con la nueva, pero tuvo un efecto más sustancial. Los lanzamientos repetidos de esta nueva versión potenciada aumentaron la duración como de costumbre, pero el porcentaje se mantuvo igual. Curioso por ver el efecto de su defensa reducida, lo golpeé con un zarcillo y me sorprendió ver cómo su cuerpo rocoso se doblaba y se agrietaba ante lo que consideré un ataque relativamente débil. Usé una de mis colas afiladas para cortar al elemental de roca, evitando su cristal, y lo partí en dos sin esfuerzo. Usando ambos zarcillos afilados, lo corté rápidamente como si destripara un pescado, separando su carcasa del cristal del resto de sus materiales. Inmediatamente después, lo agarré con un gran pseudópodo y lo devoré. Leí el perfil. Su cristal era su ser, igual que nosotros, los slimes, pero infundían su maná en un material usando el atributo infusión de maná. Además, tenían un atributo racial amalgamación elemental, que les permitía crear sus cuerpos con un material que coincidía con su afinidad, siempre que estuviera infundido con su maná. Infunde tu maná directamente en un objeto, material o sustancia. El maná infundido se disipa a un ritmo muy reducido, lo que impide que otros lo infundan a menos que primero eliminen tu maná o lo superen en gran medida. Desbloquea más rasgos y habilidades relacionados con la infusión de maná. Este rasgo no tiene niveles. Suena genial, ¿pero qué hace? Pregunté al perfil, pero lamentablemente no recibí respuesta. Intenté transformarme en elemental y adopté ambos rasgos. Sin embargo, por desgracia, carecía de la afinidad necesaria, así que al infundir mi maná en las rocas con infusión de maná, no podía usarlas con amalgamación elemental. Si quería disfrazarme de elemental de roca, tenía que crear rocas falsas con slime. Vertí un poco de agua y la infundí con maná, y así por fin pude usar amalgamación elemental. Creé un cuerpo acuoso, pero se sentía bastante apagado comparado con mi slime. Para mi sorpresa, identificar incluso me llamó elemental de agua. Probablemente habría obtenido amalgamación elemental si hubiera elegido la mutación acuática. Decidí comprar el rasgo. Me quedaban bastantes puntos, y como no tenía niveles, probablemente no podría conseguirlo gratis. Otra razón por la que quería el rasgo de inmediato era por si mi siguiente nivel de clase me daba una revelación ahora que tenía el rasgo desbloqueando nuevas opciones de habilidad. Mientras serpenteaba por las cavernas, volví accidentalmente al punto de partida antes de encontrarme con mi primera araña. Negué con la cabeza y consulté mi habilidad mapas para volver sobre mis pasos. Debía de haber un túnel que me perdí en alguna parte. Cuando finalmente encontré una abertura parcialmente derrumbada y la atravesé, recibí una actualización repentina. Al activar la habilidad de nuevo, apareció un minimapa en mi campo de visión que mostraba mi entorno inmediato.
Podía ver los pasadizos del túnel, revelando otro túnel que también se había derrumbado parcialmente. Tabitha no bromeaba al decir que esta era una habilidad crucial para los aventureros. Aunque la mazmorra de Simón era bastante pequeña, recorrer una más grande sin algo así sería una pesadilla. Finalmente encontré otra araña. Era de bajo nivel, pero suficiente para poner a prueba mis aflicciones. La primera que quise probar fue niebla venenosa. Mientras la araña intentaba morderme y envenenarme sin éxito, lancé mi hechizo, rodeándola con la extraña niebla púrpura. Niebla venenosa 20%. Esa descripción no es precisamente útil, me quejé. Cuanto más tiempo permanecía la araña en la niebla venenosa, mayor era el porcentaje. Al llegar a 100, finalmente apareció una duración. Cuando la niebla púrpura empezó a desvanecerse, volví a lanzar el hechizo. Mientras la araña estuviera dentro de la niebla, la duración no empezó a disminuir. Sin embargo, aún no estaba seguro de qué hacía la niebla, aparte de que había envenenado vagamente a la araña. Formé un zarcillo en un estoque, copiando a la perfección el que le había comido a Keaton, y con 2 rápidas estocadas, inyecté limo venenoso en la araña, usándola paralizante. Observé cómo la primera estocada le aplicó el 70%, la segunda alcanzó el máximo, y la araña se desplomó y se congeló al instante. Niebla venenosa 100%. Quedan 4 minutos. Parálisis 100%. Quedan 7 minutos. Para experimentar, usé vaporizar slime con más slime venenoso paralizante. Poco a poco, la duración se fue agotando. Mientras pensaba qué probar, una notificación repentina me interrumpió. Estaba frustrado por su muerte, y asumí que niebla venenosa era la culpable, ya que había minimizado las 2 heridas para inyectarle baba paralizante. Solo pude concluir que niebla venenosa causaba daño con el tiempo, aunque al diseccionar la araña, no pude ver rastros del veneno, a diferencia de mi veneno paralizante. Sus órganos se veían bien, y aparte de las 2 puñaladas, no presentaba daños visibles. Es un hechizo mágico. Supongo que solo causa daño por veneno mágico o algo así. Capítulo 76. Mientras buscaba más arañas, encontré un pasadizo con un fuerte olor sulfuroso, que supuse que era el camino hacia la salamandra. Decidí evitarlo por ahora, ya que quería experimentar con más arañas y aún necesitaba matar a 3 elementales de tierra más. Tras retroceder un poco y explorar túneles alternativos, finalmente encontré otra araña gigante. Lo atrapé con baba y lo alimenté a la fuerza con gas somnífero hasta que finalmente cayó inconsciente. Lo interesante, comparado con mis otras aflicciones hasta el momento, era que tenía un punto intermedio que le infligía el estado fatigado. Tendría que preguntarle a Luke si el gremio tenía un diccionario de estados. Ahora que tenía un sujeto de prueba valioso, quería experimentar con el constructo de hechizo de desventaja. Elegí magia de agua para mis pruebas, ya que me preocupaba que tanto fuego como corrosión mataran a la araña si algo salía mal. No quería parecer desagradecido, ya que la desventaja de defensa parecía extremadamente valiosa, pero quería reducir la resistencia mágica o incluso la resistencia a la aflicción. Trabajando con mis núcleos, comencé a desmantelar el constructo de hechizo de erosionar. Pasé horas intentando combinar la construcción de desventaja con maná de agua, y tuve que volver a aplicar veneno de sueño a la araña varias veces para restaurar la duración menguante. Algo que Dewey no me había dicho sobre esto era que el contragolpe mágico era un desastre. Cuando el hechizo no se formaba, no solo desperdiciaba todo el maná gastado, sino que lo hacía explotar violentamente en mi núcleo. El daño era principalmente superficial, probablemente debido a que el contragolpe no era muy significativo, pero la tensión mental estaba pasando factura. Tomé prestado el rasgo orco temporalmente, pero el daño mental, o lo que fuera, parecía ignorar su anulación del dolor. Durante mis horas de modificación de hechizos, 2 arañas gigantes más vinieron a investigar una a una. Las horas de silencio y la ausencia de explosiones debieron de hacerlas sentir seguras para escapar de cualquier agujero por el que se metieran. Al menos no me costó mucho capturarlas, y ahora tenía una copia de seguridad por si mi primera araña moría prematuramente. Mientras probaba el hechizo, también lanzaba erosionar sin modificar para examinarlo más de cerca y esperar encontrar alguna pista oculta. Finalmente, mis pruebas y errores dieron sus frutos, y obtuve una nueva desventaja de agua. Mantuve el hechizo formado en su lugar y examiné su construcción con orgullo, y todos los patrones de corrosión se reescribieron con éxito con maná de agua.
Memoricé a fondo el patrón del hechizo antes de lanzarlo sobre una de las arañas, y apareció una nueva desventaja. Sí. Grité antes de que me inundaran con notificaciones. Antes de revisar mi nuevo hechizo, lancé permeable de nuevo sobre otra araña y celebré mi éxito. Diría que este era mi primer hechizo personalizado oficial, no solo una mejora o personalización de un hechizo existente. Estaba completamente mareado al revisar Torrente. Parecía sencillo de ejecutar y era una gran explosión de agua conmocionante. Lancé el hechizo contra una de mis arañas permeable y vi cómo su cuerpo se estrellaba contra la pared de la caverna, donde se desplomó en su prematura muerte. Al afectar un área tan extensa, su propósito era probablemente alejar a los enemigos en lugar de infligir daño. Quizás podría enfocarlo y darle un uso más ofensivo, pensé. Aunque quiero terminar de experimentar con mis desventajas antes de distraerme personalizando otro hechizo. Limpié los restos de la araña salpicada antes de empezar mi siguiente ronda de ajustes de hechizos. Esta vez la reemplacé con fuego, y mi ajuste me llevó menos de la mitad del tiempo que con mi primer hechizo. La razón fue que, en mi primer intento, descubrí que no podía reemplazar todo el patrón con agua, ya que algunas partes del patrón eran la parte de la desventaja. Pero ahora podía empezar a ajustar permeable en lugar de erosionar y centrarme en reemplazar el agua con fuego. Una vez más, examiné cuidadosamente el hechizo completo antes de lanzarlo. Comparado con el de agua, su formación tenía algunos ajustes mínimos. Era más complejo que un simple buscar y reemplazar, para mi decepción. La facilidad para hacer las pequeñas correcciones necesarias probablemente se debió a mi último nivel en manipulación de Mara. Lancé el hechizo y sonreí con alegría ante la nueva desventaja. Noté que el tiempo de la desventaja era diferente, quizás debido al nivel extra que había ganado en maestría en aflicción. Lancé permeable para ver su tiempo. Me quedé mirando el desventaja un momento, confundido, cuando me di cuenta de que también había subido de nivel en magia de agua. Concluí que la duración se debía a la suma de mi nivel de magia de agua y maestría en aflicción, mientras que la fuerza del desventaja se basaba exclusivamente en la parte mágica, a menos que lo potenciara. Con eso resuelto, lancé flecha de fuego a la araña afectada y vi cómo se consumía rápidamente, mucho más rápido que cualquiera de las arañas anteriores. Lo último que quería debilitar era la resistencia a las dolencias, lo cual era considerablemente más difícil de lo esperado, ya que necesitaba identificar de alguna manera la parte venenosa del maná de corrosión en el hechizo niebla venenosa. Incluso con la ayuda de mis subnúcleos, me parecía complicado por alguna razón, pero ahora estaba intentando experimentar con magia intermedia. La reacción mágica fue inmensa, y tras 3 intentos fallidos sin mayor progreso, decidí dejarlo por ahora. Quizás un nivel más alto de visión de Mara, manipulación de Mara, o ambos, me permitiría identificar más fácilmente los componentes individuales del maná de corrosión. Trabajar con maná de fuego o agua era mucho más sencillo en comparación, lo cual se explicaba por sus tipos de afinidad básicos. Como si fuera una prueba, había recreado con éxito un hechizo de látigo de fuego en solo 3 intentos. Lancé inflamable sobre la araña y la azoté con el látigo ardiente. Con un crujido ardiente, la araña pereció, y su cuerpo también se consumió rápidamente. Aprovechar su debilidad aplicando inflamable sin duda parecía una trampa. Tus aflicciones pueden verse afectadas por ataque furtivo, eludiendo las resistencias según el nivel de habilidad. Si se supera significativamente la resistencia, se producirá un contagio mayor. Tus aflicciones tienen la posibilidad de no notificar a su objetivo según tu rasgo o habilidad más alta relacionada con el sigilo. Esta habilidad no tiene niveles. Ah, cierto. Eso también explica por qué las arañas murieron tan fácilmente. Olvidé ataque furtivo. Esta habilidad suena genial, encaja con la imagen del asesino mágico. Me pregunto si estoy usando mis puntos de habilidad correctamente. Quizás debería preguntarle a Luke o a Whitney. Nunca he intentado usar puntos para subir de nivel una habilidad. No. Qué caro es. Probé varias habilidades y el coste se incrementó directamente, lo cual fue horrible. Definitivamente tendría que preguntarle a alguien sobre esto. Curiosamente, cuando intenté mejorar maestría de ataque, menor, nivel 6, recibí un mensaje de error. Supongo que no tengo que preocuparme por eso con los rasgos, ya que tengo limo de maná en 10. Aunque creo que nunca querría usar puntos de rasgo para comprar mejoras. Había cosas con las que aún quería experimentar, pero no me sentía muy bien mentalmente por toda la reacción mágica.
De hecho, consideré esconderme en un agujero y echarme una siesta. Me preocupaba que me culparan si alguien venía a buscarme o si la salamandra salía de las minas. Continué por los restos del túnel de araña, convirtiendo inflamable en flecha de fuego para acabar rápidamente con cualquier arácnido que encontrara. Los efectos de aflicciones sutiles fueron notablemente notorios, ya que ninguna araña notó cuando las debilité. La bonificación de ataque furtivo parecía aplicar una bonificación del 50% a mi aflicción. Si potencio el hechizo, lo que también lo potencia a la mitad, y lo combino con ataque furtivo, podría duplicarlo efectivamente. Apilar varios efectos me parecía increíble, y me pregunté si podría superar el 100%. Quizás eso permitiría que las cosas pasaran por las inmunidades. Sin duda, era una idea que valía la pena explorar una vez que tuviera más niveles. Para mi decepción, no pude encontrar más arañas de rango bronce, así que no subí de nivel cuando se me acabó la plaga de múltiples patas que erradicar. Había completado mi cuota de arañas hacía un tiempo, pero empezaba a preocuparme porque aún necesitaba matar a 3 elementales de roca más, y no encontraba ninguno. Consulté mi mapa, pero el único camino que quedaba era hacia el olor a azufre y probablemente hacia la salamandra. Bueno, con suerte, estarán ahí abajo. También podrían estar en la superficie. La misión solo indica que están en la zona. Capítulo 77. Mientras seguía por el túnel hacia el aroma y mi objetivo final, me topé con un elemental de roca. No me notó, y logré asestarle un permeable potenciado al máximo. Ahora que estaba listo para mi ataque, lancé y mantuve torrente con alfa mientras los demás formaban pareja y mantenían 2 orbes de agua potenciados. Coordinamos nuestro ataque, pero el torrente fue mucho más rápido de lo previsto y atravesó la piel rocosa del elemental. Trozos de roca salieron despedidos bajo el agua a alta velocidad, erosionándose rápidamente en roca desmenuzada y lodo al impactar contra las paredes. Cuando los orbes impactaron, lo poco que quedaba de su cuerpo quedó completamente empapado, y la detonación del orbe desde los extremos opuestos desmenuzó rápidamente lo que quedaba de su piel rocosa, convirtiéndolo en una masa fangosa. Pude ver al elemental intentando reconstituirse con visión de maná mientras intentaba desesperadamente inundar el lodo terroso con su propio maná. Pude ver cómo el agua interfería en sus intentos. Después de todo, era un elemental de roca, no de lodo. Combinar ataque furtivo con una desventaja y otro hechizo de ataque fue una combinación letal. Fue genial ver cómo mis habilidades interactuaban, lo que me trajo buenos recuerdos de cuando combinaba varios de mis rasgos de Slime. Hablando de mis habilidades de Slime, me arrepentí de no haberlas usado en esta excursión. Había evolucionado y adquirido nuevas fortalezas, pero con mis bajos niveles de habilidad, les había dado prioridad. Podría haber simplemente engullido al elemental de roca y atacarlo con limo ácido, pero luego ganaría experiencia, avanzando aún más en mi clase sin que mis habilidades me alcanzaran. Me acerqué al elemental, consumiendo rápidamente su maná, lo agarré con un pseudópodo y comencé a trabajar en la disección. Cualquier otro hechizo podría romper su valioso cristal, y si quería comprar núcleos de Slime, necesitaba todo el dinero posible. Aún así, me pregunto qué hace la salamandra en una mina de plata. Al escabullirme, finalmente encontré un monstruo lagarto rojo gigante holgazaneando sobre una pila de mineral de plata sin refinar. Estaba devorando los restos carbonizados de una araña. Huesos ennegrecidos y algunas armas y herramientas al azar rodeaban la pila. Noté 4 restos bastante fundidos de un cristal elemental. ¿Qué? ¿Crees que eres un dragón o algo así durmiendo sobre un tesoro? Yo cuestioné. La salamandra era principalmente roja, salvo por una capa exterior de escamas ennegrecidas que parecían latir con un naranja intenso al ritmo de su respiración. Era del tamaño de un caballo gigante, sin duda uno de los monstruos evolucionados más diminutos que había visto. Supuse que debía de estar a la altura del oso Earthshaker y de mí en cuanto a nivel de monstruo, aunque también contaba con casi 20 niveles de clase. Además, soy prácticamente inmune al fuego. Creo que soy la peor pesadilla de esta cosa. Aprovecharía al máximo mis habilidades y empezara la pelea aplicando todas las desventajas disponibles y consiguiendo un ataque furtivo potente. Empecé con permeable, luego erosionar y finalmente inflamable, solo para ganar experiencia extra. Impactado, lancé el hechizo 3 veces más antes de que acertara. Siendo una criatura tan ígnea, solo podía suponer que al mundo no le hacía gracia que intentara reducir su resistencia al fuego, aunque no pensaba dañarla con magia de fuego.
Por suerte, a pesar de que la salamandra resistía el hechizo, mi nivel en desvanecer era demasiado alto como para que se diera cuenta. Con la preparación previa, coordinamos 3 hechizos orbe de agua potenciados y llevados al máximo. Quería que los 3 impactaran simultáneamente para asegurar ataque furtivo, y me preocupaba un poco que Torrente pudiera dañar sus escamas. Con precisión silenciosa, lanzamos nuestros hechizos a la salamandra. Esta emitió un chillido espantoso antes de quedar silenciada al ver su espacio vital inundado por 3 enormes cantidades de agua. Inmediatamente comenzamos a crear otro conjunto de hechizos cuando noté una fuente de calor cegadora en el centro de la habitación inundada. Tuve que desactivar el rasgo, ya que el color blanco incandescente que emanaba se estaba volviendo cegador. El agua de la habitación se transformó rápidamente en vapor mientras un infierno ardiente se expandía. Disparamos de nuevo nuestros 3 orbes contra la criatura, extinguiendo brevemente la llama en expansión antes de que se reavivara y evaporara el agua. Con tanto vapor y llamas, la habitación debía de sentirse como una sauna, y agradecí no tener que revivir la experiencia de ser hervido vivo otra vez. La salamandra, ya libre del agua, fulminó con la mirada a su agresor, yo. Sus escamas ennegrecidas ya no latían con un brillo naranja, sino que resplandecían con un blanco azulado con toques del naranja anterior. Emitió un chillido sibilante, lleno de furia reptiliana, al tiempo que desataba un torrente de llamas contra mí. Las llamas cubrieron mi cuerpo, y solo pude sonreír con sorna al verme bañarse en ellas sin causarme ningún impacto. La criatura debió de no haber percibido lo que ocurría bajo su manto de llamas, ya que cuando abrí un pseudópodo por detrás para rociarle más agua, la pilló completamente desprevenida. Observé cómo sus ojos se dirigían frenéticamente hacia el lugar de donde provenía el ataque. Esperaba un nuevo enemigo, pero mi tentáculo ya había recuperado mi kit. Disparé otra ráfaga de agua mientras estaba distraída y pude ver la sorpresa en su rostro al ver que estaba completamente ileso. Indignado por la transgresión, las llamas entre sus escamas brillaron aún más al inhalar profundamente. Intenté lanzarle agua directamente a la boca, ya que tenía una abertura tan aprovechable, pero el agua se convirtió en vapor al acercarse a sus fauces dentadas. Fue frustrante ver cómo sus llamas habían vencido mi escasa magia de agua. Había querido derrotarlo con magia, pero resultó que tendría que dominarlo con Slime. Antes de que pudiera cambiar a atacar con Slime, completó su intento y desató otra columna de llamas desde su garganta, igualando sus escamas en un gradiente de azul, blanco y naranja. Las llamas me impactaron. No sentí daño en mi núcleo, pero esta vez, pude sentir cómo destruía mi masa de Slime. Rápidamente reemplacé el Slime quemado con Slime fresco del almacén y activé conversión de Slime simultáneamente. Estaba a punto de huir de la llama cuando tuve una revelación. En cambio, cambié mi piel de monstruosa quimérica por la verde grisácea de un hobgoblin y usé el rasgo resistencia al fuego. El cambio fue inmediatamente perceptible, y la masa de Slime se detuvo. La combinación de mi rasgo recién adquirido y limo ardiente me proporcionó la inmunidad al fuego necesaria para vencer esta llama azul. Podría haber atacado de nuevo, pero decidí esperar, ya que visión de maná me indicó que esta criatura estaba consumiendo rápidamente su reserva natural para alimentar su órgano de llamas. Podía ver cómo fluía el maná desde sus extremidades y se concentraba en un órgano especializado dentro de su cavidad torácica. Este ataque era poderoso, pero costaría mucho, y entonces atacaría mientras estuviera fatigado. Mi deseo de observar cómo fluía el maná de la criatura me dio una idea y me llevó a mejorar otra habilidad. Cuando las llamas empezaron a extinguirse, vi a la criatura casi desplomarse en el suelo. Había gastado demasiada energía, pero debía de querer asegurarse de que me vaporizara en sus llamas y no estaba dispuesta a arriesgarse a no esforzarme al máximo. La roca fundida a mi alrededor se había convertido en una especie de lava, y los pocos minerales presentes se habían convertido en escoria. ¿Era realmente un monstruo de rango plata? ¿O había evolucionado recientemente? No habría sobrevivido al encuentro si no fuera un Slime, ni siquiera esquivándolo activamente. Desde luego, no podía imaginar a la del grupo de Roderick sobreviviendo a un encuentro así, aunque admito que nunca los había visto luchar en serio. Cuando salí ileso de las llamas, pude ver la desesperación en los ojos de la criatura. Sus escamas ennegrecidas ya no se veían acentuadas por el resplandor ardiente, sino que parecían las últimas brasas. Intentó retirarse, pero fui demasiado rápido para él, ya que bloqueé rápidamente su retirada con zarcillos. Intentó atacar con sus garras delanteras e incluso morder con sus fauces, que probablemente aún representaban una amenaza para las criaturas comunes.
Yo le daría una calificación personal de más potente que los lobos, pero más débil que los tejones. Me fue fácil agarrar a la criatura por las extremidades y levantarla hasta dejarla indefensa. Se agitó e intentó lanzar algunas llamas débiles, pero nada que no pudiera controlar. La envolví entera en baba. Su temperatura corporal natural era muy alta, y en mi desesperación, pude sentir cómo alcanzaba brevemente temperaturas extremas. Comparada con su piel, internamente era frágil, y murió poco después de que la invadiera y aumentara el ácido. Disección señaló con alegría todas las partes valiosas. Me decepcionó un poco no haber subido de nivel, pero no duró mucho al revisar el nuevo perfil de la criatura. Tenía dos rasgos que eran objetivos atractivos para el mimetismo. Saco infernal, que era la versión mejorada de saco de fuego, y escamas dracónicas, menor. Poder escupir fuego era impresionante, y tenía muchas ganas de probarlo, pero las escamas eran fascinantes. Proporciona alta defensa y poca resistencia a la mayoría de los elementos, y aumenta según el nivel del rasgo. Sin embargo, a diferencia de las verdaderas escamas de dragón, no proporciona resistencia mágica ya que su linaje dracónico es demasiado distante e inadecuado. Me apliqué las escamas y las admiré. Lo más sorprendente fue que podía aplicar el rasgo incluso en forma humana o elfa, lo que indicaba que ambas razas podían tener linaje con un dragón. Me alegré de tener otro rasgo que podía usar en mis aventuras sin tener que crear una forma híbrida de elfo y salamandra. En cuanto a los productos cosechados, su órgano de llama, escamas, garras y colmillos fueron identificados como valiosos. Pude sentir a disección mostrando con orgullo el trabajo del órgano de llama preservado, que era, sin duda, la parte más valiosa. A pesar de haber sido extraído, el órgano aún latía con un calor peligroso, definitivamente no apto para manos desprotegidas. Tras depositarlo todo, formé mi propio órgano, lo llené de maná y dejé escapar un pequeño eructo de llama azul. Aunque mi primera idea fue crear una hidra de cabezas de salamandra, todas ellas expulsando fuego, mi libertad de forma me permitía, en teoría, simplemente colocar el órgano en mi brazo y crear mis propios canales para que brotara de mis manos. Dejé que mi mente vagara felizmente mientras rebuscaba lo que quedaba del pequeño tesoro de la salamandra. Capítulo 78. Gracias a Mapeo, revisé a fondo el resto de los túneles y senderos y, con pesar, llegué a la conclusión de que no pude encontrar el último elemental de roca. Estaba listo para regresar a la entrada de la mina, pero primero quería probar cada una de mis nuevas formas para obtener las bonificaciones de primera vez y de perfección. La forma orca se sentía sólida y robusta. Me gustaba su fuerza bruta sobre un humano normal y, en particular, contra mi frágil, en comparación, forma élfica. Aún así, no me veía usándola sobre un oso o alguna otra forma monstruosa quimérica. En teoría, podría infiltrarme entre los orcos, pero desde luego no quería repetir mi experiencia con los goblins. Ya había probado las formas elementales, así que las omití y probé con las arañas a las que podía acceder. Para mi vergüenza, coordinar 8 patas me llevó varios intentos, pero poco después trepaba fácilmente por las paredes del túnel. Los rasgos de creación de telarañas me intrigaban porque solo imitaba el órgano, así que me parecía extraño poder crear una. Examinándolo de cerca, descubrí que el rasgo sustituía el recurso más probable para crear el fenómeno, que, en mi caso, era una miseria de maná. Por desgracia, el rasgo por sí solo no me bastó para darme el instinto y la creatividad necesarios para crear una telaraña de verdad, y mi mejor intento fue una rudimentaria forma de estrella que, en el mejor de los casos, podría hacer tropezar a alguien. Si alguna vez usaba este rasgo, tendría que limitarme a esparcirlo, aunque, repito, podría lograr mucho más si usara slime con la máxima adherencia. La forma de salamandra me pareció deficiente en general, y de no ser por los dos rasgos que robé, probablemente nunca la habría usado. Era frágil, le faltaba fuerza y no era muy ágil. Lo único que tenía a su favor eran sus impresionantes escamas y su extrema potencia de fuego, cualidades que podía tomar prestadas sin necesidad de aplicar su forma de forma significativa. Era prácticamente un arma de un solo truco, lo que probablemente la llevó lejos hasta que se topó con algo que contrarrestaba directamente su único truco. Volví a mi disfraz y practiqué añadir escamas bajo mi túnica y experimentar con el saco infernal. Descubrí que sin resistencia al fuego, no podía usar el atributo al máximo sin quemar mi slime. Necesitaría un nivel más alto de limo ardiente para manejarlo sin fusionar algún goblin o salamandra en mi forma, que pudiera usar el atributo. Debería agradecer que recrear el órgano en sí sea suficiente para tomar prestado el rasgo.
Si tuviera que agregar aún más partes de salamandra para tomarlo, arruinaría mi disfraz. Hablando de disfraz, por suerte recordé que debía eliminar el bloqueo de identidad de mi perfil. Me alegré de que se hubiera cumplido mi advertencia y de que nadie se hubiera aventurado en las minas, que yo supiera. Lidiar con las consecuencias de ser descubierto era un puente que esperaban no tener que cruzar pronto. Salí de la caverna hacia el sol de la tarde y me encontré con unos cuantos guardias que parecían aterrorizados, cuyas expresiones eran de alivio cuando vieron que era yo. Gracias a los dioses que sobrevivió, señora. Todos temimos lo peor cuando sentimos esa terrible explosión, dijo uno de los guardias. Perdón, era yo. Me disculpé mentalmente antes de responder. Gracias por la preocupación. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado desde que entré? Más de un día, respondió. Espero que hayas tenido éxito. Eso explica mi cansancio mental. Trabajé toda la noche sin darme cuenta. Ya me encargué de la salamandra, las arañas y los elementales. Busqué a fondo por toda la mina y no encontré nada más. Las expresiones del guardia se iluminaron, y los pocos mineros que aún estaban en los alrededores vitorearon la noticia. Parecía que a los mineros no les pagaban a menos que trabajaran, lo cual no me parecía justo. No era culpa suya que un monstruo invadiera por querer imitar a un dragón. Saqué el mineral en bruto de mi almacén, dejando solo una pieza y la pieza enriquecida con maná que había descubierto para futuras muestras. La salamandra estaba recogiendo el mineral y anidando en él. Esto fue todo lo que logré recuperar. Desafortunadamente, gran parte se derritió con la roca. Impactados, los mineros me miraron y comenzaron a negar con la cabeza. No podríamos quitarte esto. Es tu botín por lidiar con el monstruo. No te preocupes. Gané más que suficiente con el pago de la misión y la recolección de salamandras. Si quieres ganarlo, podrías ayudarme a encontrar el último elemental de roca que me falta para completar mi misión. Tras pensarlo un rato, los mineros asintieron y los guardias también se ofrecieron a ayudar. Mi decisión de entregarles el mineral se debió en parte a la culpa por haber tardado más de lo debido en completar la misión debido a mi experimentación y en parte a la pereza de tener que lidiar de alguna manera con la venta de los minerales después. Según uno de los mineros, podrían formarse en la superficie debido a la sobreabundancia de esencia en la zona, pero suelen ser bastante dóciles a menos que entres en sus dominios. Esto, obviamente, sería un problema en las minas si alguien decidiera residir en un túnel crítico. Uno de los mineros no tardó mucho en encontrar uno para mí. Se había instalado en el vertedero de rocas y parecía haberse formado recientemente, ya que solo era de nivel 1 y minúsculo. Le lancé todas mis desventajas, solo para practicar, antes de empezar a convertir su cuerpo en barro con un uso creativo de látigo de agua. Lo envolví en el látigo y pude erosionarlo rápidamente con solo aplicar algo de presión. No tardé en recibir la notificación de su muerte, y mi misión estaba completa. Les agradecí su ayuda para encontrarlo y me despedí. Intentaron convencerme de pasar la noche en su campamento, donde, según dijeron, habría unas pequeñas celebraciones. Uno de los mineros incluso dijo que iba a sacar sus raciones de alcohol de emergencia para celebrar. Por desgracia, la fatiga mental me atrapó y me preocupaba cometer algún desliz. Lo único que deseaba era meterme en un agujero y convertirme en una masa ínfime. Empecé a caminar de vuelta hacia la ciudad, pero luego me desvié hasta encontrar una zona relativamente aislada con algunos árboles y follaje escaso. Salté y trepé al árbol más grande, extendiendo un zarcillo de la palma de la mano para excavar con limo ácido. Una vez que el agujero fue lo suficientemente profundo y me aseguré de que no hubiera testigos a mi alrededor, deposité todos mis objetos, me licué mientras entraba rápidamente en el agujero y seguí cavando hasta que estuve bastante más allá de las raíces del árbol. Cuando me sentí lo suficientemente profundo y a salvo, ordené a mis subnúcleos que vigilaran antes de sucumbir al olvido del sueño. Al despertar, me sentí de maravilla y mi mente se despejó por completo. No me había dado cuenta de lo importante que era dormir para mi mente hasta ahora. Me sorprendió poder aguantar tanto tiempo, y solo podía suponer que se debía a que mis estadísticas mentales estaban por las nubes gracias a maestría del alma y refinamiento del núcleo. Mientras usaba desvanecer, salí del árbol y, tras confirmar con todos mis sentidos que estaba a salvo, me transformé de nuevo en mi disfraz. Mirando al sol, calculé que era temprano o media mañana, lo que significaba que había dormido mucho más que nunca, sin contar el tiempo de evolución. Regresé a la carretera y caminé tranquilamente hacia la ciudad, repasando los hechizos que habían aturdido mi mente fatigada.
Recibí miradas extrañas mientras experimentaba con un hechizo mientras caminaba, pero nadie me detuvo ni me lo dijo, así que supuse que no estaba infringiendo ninguna ley. Todavía me frustraba mucho no poder ver los componentes individuales del maná de corrosión. Incluso tomé prestada visión de maná nivel 6 del perfil del elfo, pero el nivel extra no supuso ninguna diferencia, y sentía que me faltaba algo. Tendría que consultar con Dewi para ver si conocía una solución a mi problema, pues estaba seguro de que estaría encantado de que estuviera experimentando con un hechizo de fuego personalizado. Gracias a mi ritmo más tranquilo, ya era tarde cuando llegué a la ciudad. Mi reemplazo lento y metódico del constructo del hechizo estaba completo, como mucho, en un 30%, y eso con 5 ayudantes perfectos. Otra ventaja de contar con la ayuda de mis sublúcleos era que podía conseguir que uno de ellos guardara mi última modificación antes de que el hechizo se desintegrara, lo que revertía rápidamente el proceso. Si tuviera que empezar de cero cada vez, me habría dado por vencido hace mucho. Eso me hizo preguntarme cómo se suponía que un humano normal lograría esto. Solo podía suponer que intentarían obtener un rasgo o habilidad para mejorar la memoria, algo como la memoria idéntica, quizás. O estaba enfocando el método incorrectamente, pero fue lo mejor que se me ocurrió a partir de la vaguedad de Devi. Entré a la ciudad sin problemas y usé desaparecer hasta llegar al gremio de aventureros. Desactivé la habilidad al entrar y le pedí amablemente al recepcionista que le avisara a Luke de mi regreso lo antes posible. No tuve que esperar mucho y enseguida me llevaron a una cabina. Es bueno verla de nuevo, señorita Sil. Hola Luke, todas mis misiones fueron un éxito. Fue una experiencia muy divertida. Existía la preocupación de que algo saliera mal. Esperábamos que regresaras antes. El tiempo transcurrido entre la exterminación de la araña y la de la salamandra fue considerable. Puede que me haya excedido con la exterminación de arañas. Vacié toda la mina. También buscaba elementales de roca, lo cual resultó difícil porque la salamandra había matado a bastantes. Qué comportamiento un poco raro. ¿En qué nivel estaba? 5. Creo que evolucionó recientemente. Luke golpeó la mesa, lo que me hizo estremecer de sorpresa. Espera, ¿había evolucionado? Creo que sí. Era una salamandra infernal, por si te sirve de algo. En lugar de ayudar, Luke pareció palidecer un poco. Empezó a rebuscar entre papeles frenéticamente y a murmurar para sí mismo. Cuando encontró lo que buscaba, lo leyó con atención y luego negó con la cabeza antes de hablar por fin. Revisé la solicitud original. Definitivamente decían que era una salamandra normal. La solicitud no era tan antigua. No sé cómo evolucionó tan rápido, inclinó la cabeza. Lo siento mucho, señorita Sil. La puse en peligro al recomendar esta misión. Confundido por lo que vi, intenté calmarlo rápidamente. No fue un gran problema. Tu consejo me ayudó mucho, ya que su interior era extremadamente débil, y obtuve mucha experiencia y práctica con mi magia de agua. No. No lo entiende, señorita Sil. Esta es una amenaza de rango plata superior. Si fuera de un nivel superior, habría sido de rango oro bajo. Enviar a un aventurero solitario, recién ascendido a rango plata, contra algo así es una misión suicida. Bueno, es bueno. Estoy tratando de ascender a oro lo antes posible, dije con una sonrisa, esperando aliviar su preocupación. Suspiró ante mi total negativa a aceptar la gravedad de la situación. Tendremos que hacerlo si realmente fuera tan fácil como parece hacerlo. En fin, vayamos al grano. Tengo mucho material que mostrarte. Capítulo 79. Ah. Señorita Sil, por favor, no las tire en mi escritorio. Tenemos un espacio para esto. Dijo Luke frenéticamente cuando apilé algunas piezas en el escritorio. Asentí y las guardé, lo que lo hizo parecer aliviado. Me condujo a otra habitación con muchas mesas y estanterías pequeñas. Curiosamente, casi ninguna mesa estaba hecha del mismo material. Algunas eran de madera, otras de piedra, e incluso algunas de metal. Al ver mi curiosidad por las distintas mesas, Luke habló. Dependiendo del monstruo, sus materiales pueden ser peligrosos. Hemos tenido algunos monstruos que quemaron una habitación o se derritieron directamente en el suelo. Ah, claro, si sacara el saco infernal, probablemente quemaría tu escritorio, o quizá toda la habitación. Respondí, rascándome la barbilla. Luke tenía una expresión compleja de horror pálido y genuina emoción. ¿De verdad lograste cosechar su glándula de fuego? Tartamudeó. Sí, está en muy buenas condiciones. ¿Quieres verlo? No.
Señorita Sil, espere, por favor. Voy a buscar al señor Tern. Espere aquí mismo, y por favor, no saque el órgano, pase lo que pase. Gritó Luke frenéticamente y salió disparado. Me encogí de hombros y empecé a sacar los demás materiales que había recolectado. La mayor parte los puse en una de las mesas de madera, pero la piel escamosa la coloqué en una de las mesas de piedra por si acaso conservaba algo de calor. Para cuando Luke llegó con Tern, ya había dispuesto todos los colmillos y hoces de araña, los cristales de tierra y las orejas de orco. Caray. Alguien ha estado ocupado. Me alegra verte de nuevo, Sil, dijo Tern con una expresión alegre. Me alegra verte de nuevo, Tern. Sí, tenía una misión para limpiar la mina de plata. La maestra Lisa no bromeaba cuando dijo que eras un demonio de la cosecha, dijo Luke antes de cerrarse la boca de golpe. Ja. Así es, y es un trabajo magnífico, salvo por los pocos cristales de tierra derretidos. Eso fue obra de la salamandra, no mía. Las recuperé de su nido y no estaba seguro de si aún eran valiosas. Ja. Parece que su poquito de sangre de dragón lo abrumó. Tern rió entre dientes y luego pasó las manos por las escamas. Esto es buenísimo. Deberías conseguir una armadura de esto y reemplazar esa túnica barata que llevas puesta. Estaba pensando simplemente venderlo, pero... No. Sin peros, estás intentando alcanzar el rango oro, así que necesitas empezar a verte como un aventurero de rango oro. Tus orejas puntiagudas no te harán mucho bien. Debes aparentar lo que te corresponde, o la gente dudará de ti. El señor Tern tiene razón. La imagen puede ser fundamental en tu carrera aventurera y, si eres lo suficientemente famoso, te puede solicitar misiones especiales o recibir favores de tus superiores. No podía discutir ninguno de sus puntos, y la fama era una de mis ideas para tranquilizarme si alguna vez me descubrían o quería revelar mi identidad. Además, tener defensas adicionales más allá de mi Slime y Maná no vendría mal. Además, si lo encargas aquí, puedo encargarme del encantamiento. Luego puedo renunciar a la tarifa a cambio de más alcohol, dijo Tern, seguido de una carcajada. Equipo encantado, eso suena muy útil. Alguien me recomendó la autorreparación y la modificación de tamaño. Esas son opciones universalmente buenas. Modificar el tamaño es genial si quieres venderlo más adelante para mejorarlo, respondió Tern. No sabía que eras un encantador. ¿Tu clase parece de combate? Ja. Menuda historia. Sí, antes era encantador. Un día, obtuve esta clase como una revelación y la tomé. Mi madre me dio una paliza, exigiendo que volviera a la suya. Estaba furiosa. Por suerte, mi padre me dijo que podía seguir usando mis habilidades de encantador incluso si cambiaba de clase, dijo Tern, riendo como si fuera un bonito recuerdo de la infancia. Por eso solicité la presencia del señor Tern. Él encantaría temporalmente un contenedor para guardar el órgano de forma segura y evitar que lastime a alguien o dañe algo. Luke sacó una gran caja de metal, a la que Tern extendió el dedo y comenzó a trazar un patrón en la tapa. Al deslizar el dedo por la superficie, dejó tras de sí densas líneas de maná dorado, que comenzaron a fundirse en un patrón complejo y en la estructura. Luego repitió este proceso en cada lado de la caja, revisó su trabajo y asintió con aprobación. Sí, eso debería aguantarlo bien. También le añadí un encantamiento de conservación. No queremos perder algo tan valioso, dijo Tern asintiendo y luego se volvió hacia Luke. Quizás quieras salir de la habitación temporalmente, por si el calor te daña antes de que se contenga. Luke asintió y se fue rápidamente, cerrando la puerta tras él. Tern abrió la caja y me indicó con un gesto que retirara el objeto. Mi plan para retirar el saco infernal era rodearlo con una baba transparente que había infundido con maná de agua, dándole la apariencia de magia de agua y evitando tocarlo directamente. Seguí con mi plan, y Tern pareció muy impresionado cuando retiré el órgano, que estaba envuelto en un zarcillo de agua de baba. Lo coloqué con cuidado en el cofre y volví a poner la baba en mi palma, lo que reveló de inmediato el calor que aún generaba el órgano. Caray, qué impresionante. Dijo Tern, acariciándose la barba. Juraría que el órgano era falso. Está impecable, y tu control del agua es impresionante. Me imagino que a esta bestia no le hacía gracia pelear contigo. Para nada. Te juro que parecía indignado, dije con una risita, y Tern se unió a mí con una carcajada. Tern dibujó otro círculo mágico alrededor de la caja, que parecía contener el calor, y luego dejó que Luke entrara de verlo.
Ambos quedaron fascinados con el órgano, y Tern le explicó brevemente a Luke cómo absorbía el maná puro y lo convertía en fuego. ¿Y para qué usarían esto? Pregunté. Bueno, podría transformarse en una herramienta mágica, un corazón de horno o un catalizador. Deberías convertirlo en un catalizador para ti, señorita Sil, respondió Luke. No. Prefiero vender esto y comprar catalizadores de Slime. Tern se rió tanto que resopló. Bueno, ni siquiera puedo decir que sea el pasatiempo más extraño para un aventurero. Uno de mis viejos amigos colecciona cráneos de monstruos para convertirlos en jarras de cerveza. Hablando de eso, ¿encontraste algo para mí, Luke? Encontré un catalizador de Slime rojo. También amplié nuestra búsqueda, ya que dijiste que no te importaba si no era un catalizador, y encontramos una fuente de un núcleo de Slime blanco que se ha convertido en una herramienta de congelación. Inmediatamente grité. Con gusto me quedo con ambos. Suponiendo que tengas suficiente dinero. Tern soltó otra carcajada antes de señalar alrededor de la habitación. Creo que tienes el costo cubierto. Hay un problema, el dueño de la herramienta de congelación solo está dispuesto a venderla con una condición. A menos que la petición sea completamente irrazonable, aún así estaría interesado. ¿De qué se trata? Luke suspiró. Pertenece a uno de los nobles de aquí, y quiere que cenes con él públicamente en Monson. Oh. Monson es el mejor restaurante de Caerlyn, respondió Tern. Aunque involucrarse con nobles es un asunto desagradable, apuesto a que solo quiere hacerse un nombre al ser visto con una elfa exótica. Sí, la maestra Lisa está de acuerdo. Es inofensivo, según ella, pero solo quiere usarte para ganar prestigio social. La verdad es que no me importa. Técnicamente, también lo estoy usando, y si consigo conectar mi núcleo, lo consideraría una victoria. Sí. Sin mencionar la comida gratis. Aunque, viendo tus cosechas, probablemente no te falte dinero. Muy bien, señorita Sil. Le informaré a la maestra Lisa para confirmar los detalles. En cuanto a su catalizador de fuego, solo necesito que pase su etiqueta por la recepción y luego se lo puedo dar, dijo Luke, señalando todos los materiales. ¿Qué planes tienen con estas cosechas? ¿Quieren quedarse con alguna o tienen alguna petición para nuestros artesanos? Véndelos todos, pero aceptaré la oferta por la armadura encantada. Ja. Excelente. Dijo Tern, dándome una palmadita en la espalda. Puedes dejar mi alcohol en la biblioteca cuando lo tengas. Es un placer hacer negocios contigo. Luke me llevó a otra sección del edificio del gremio, que parecía ser donde residían sus artesanos. Era como un pequeño mercado con todo tipo de baratijas, pociones y objetos expuestos. Lo primero que hice fue ir a ver a uno de los artesanos de armaduras, quien usó una habilidad para obtener mis medidas inmediatamente y, una vez que le dijimos los materiales con los que trabajaría, me sugirió qué tipo de armadura hacer. Finalmente, recomendó un diseño de armadura de cuero negro para combinar con las escamas y encajar mejor con la temática de pícaro. Se negó rotundamente a usar escamas dracónicas, ni siquiera las más pequeñas, para hacer una túnica, y Luke estuvo de acuerdo en que encajaba mejor con la temática de lanzador de sombras para llevar algo más pícaro. Con un rápido movimiento de mi placa de gremio, hice el depósito y nos dirigimos al vendedor, que tenía mi catalizador. A diferencia del bastón que había adquirido antes, este parecía menos impresionante y era un cetro pequeño con un núcleo mucho más pequeño. Lo pagué enseguida y me quedé mirando el núcleo de Slime con alegría, ansioso por consumirlo. ¿Le gustaría probarlo en el campo de entrenamiento, señorita Sil? Preguntó Luke. Parecía buena idea. Nunca había usado un catalizador, y si necesitaba simular uno, me gustaría saber sus efectos. Incluso consideraría comprarme un núcleo sin Slime si resultara útil. Con gusto. Gracias por la sugerencia, Luke. No sabía que el gremio tuviera uno. La mayoría de los gremios de la ciudad lo hacen. El nuestro incluso consiguió un golem de Keld para usarlo en sus entrenamientos. ¿Keld? Oh, me sorprende que nunca hayas oído hablar de ella. Es una ciudad independiente fundada por un antiguo aventurero, Keldenar el Golemante. Se retiró de las aventuras y fundó una ciudad entera habitada exclusivamente por golems. Los residentes que viven allí se encargan de todo el trabajo manual, así que tienen libertad para investigar, crear objetos o incluso vivir cómodamente. ¿Se retiró y fundó su propia ciudad? Me sorprende que los nobles le permitieran hacerlo. Luke rió entre dientes. Muchos intentaron detenerlo.
Tomó un terreno desocupado, sin mazmorras, infestado de monstruos, lo conquistó y montó una tienda. Construyó prácticamente toda la ciudad en un instante con cientos de golems. Muchos intentaron obligarlo a entrar en uno de los reinos, pero pronto se dieron cuenta de su locura al enfrentarse a un aventurero de rango diamante capaz de crear soldados infinitos. ¿Qué pensó el gremio? Les encanta y le dieron aquel de todo su apoyo. No hay nada mejor que tener a alguien capaz de plantar cara incluso a reyes o reinas y ayudar a proteger los valores del gremio. Es muy útil saberlo, sin duda hace que mi plan de ascender en el gremio para protegerme sea más viable. Capítulo 80. Luke me condujo a un patio abierto en la parte trasera del edificio, una amplia zona abierta que solo se veía interrumpida al llegar a la muralla interior de la ciudad. Había círculos con glifos y gente batiéndose en duelo dentro, un pequeño campo de tiro con arco y algunos muñecos de entrenamiento de madera. Contra la pared había una singular construcción humanoide. Era un poco más grande que un orco y no tenía rostro. En cambio, parecía hecha de un material desconocido. ¿Este nivel 40 y solo se usa para entrenar? Le pregunté a Luke, con cara de shock. Las ramas más grandes tienen armas de nivel superior, múltiples o para regímenes de entrenamiento específicos. Esta es mayormente genérica, salvo por su mayor resistencia y su excelente capacidad para infligir daño. Esa fue otra bomba. ¿Qué usaría para sí mismo si estos eran los que iba a regalar? ¿Acaso otros rangos diamante eran tan fuertes, o él era la excepción? Un nivel de poder sorprendente me hizo darme cuenta de que aún me quedaba mucho camino por recorrer. Prueba de daño. Gritó una voz. Miré y vi que un espadachín se acercaba al golem. Este latía, y vi cómo su cuerpo se iluminaba con maná mientras se reforzaba rápidamente. El espadachín, para no quedarse atrás, también comenzó a emitir maná, que se concentró rápidamente en su bracamarte. Hubo un instante borroso cuando el hombre saltó hacia adelante y blandió su espada, que emitió un aullido penetrante al cortar el aire antes de estrellarse contra el golem. El golem no intentó moverse ni bloquear, recibiendo el golpe de lleno. La hoja se hizo añicos, pero no sin antes dejar un corte limpio del tamaño de una mano. Los pocos espectadores estallaron en vítores, pero el espadachín guardó silencio. El golem ladeó la cabeza como si lo mirara fijamente antes de que su mano brillara, y el pequeño corte pareció desaparecer. Luego volvió a quedar inactivo. El espadachín parecía molesto, y algunos otros miembros se acercaron para tranquilizarlo. Oye, es mejor que la última vez. Sí. No te rindas. Además, usaste un arma desechable. Los vi alejarse antes de mirar a Luke con expresión interrogativa. Antes de que pudiera preguntarle, respondió. Si logras impresionar al golem, recibirás una recompensa. Normalmente, es un pequeño objeto mágico como un anillo o algo que le dé un pequeño impulso a un aventurero prometedor. Luke respondió. Sin duda, deberías considerar probarlo, señorita Sil. Me detuve a pensarlo. No le vi nada malo a intentarlo, aunque se me ocurrió un problema. La mayor parte de mi daño proviene de ataque furtivo. No hay problema, señorita Sil. Puede pedirle al golem que se dé la vuelta y se ponga de cara a la pared. De lo contrario, ninguna de nuestras clases de pícaros tendría ninguna oportunidad. Está bien, aunque primero quiero probar el catalizador para ver qué elemento debo usar. Práctica de magia, le dijo Luke al golem, y este adoptó una postura diferente antes de lanzar una barrera de maná distinta. Retrocedió y esperó con impaciencia a que le demostrara mi magia. Sostuve el pequeño cetro, canalicé maná de fuego hacia él y formé un sencillo hechizo de flecha de fuego. La forma más sencilla de describir el catalizador de maná era que era como mis subnúcleos, excepto, que era realmente estúpido. Tuve que llevarlo en la mano a través de la formación como un niño perdido antes de que finalmente potenciara el hechizo. Lancé el hechizo potenciado al golem y me sentí bastante indiferente al esfuerzo requerido, lo que me hizo apreciar de nuevo mis subnúcleos. Tras varios intentos más con el catalizador, decidí no usarlo, y también sospeché que el golem era resistente al fuego. Creo que usaré magia de agua. El catalizador estuvo interesante, gracias Luke. Por supuesto, cuando quieras, señorita Sil. ¿Hay alguna regla en particular que deba saber sobre esta prueba? Solo se permite un ataque dañino, pero cualquier cantidad de beneficios o desventajas antes de lanzar el ataque. Gracias, ¿y cómo hago para que gire? Simplemente menciona ataque furtivo después de declarar la prueba de daño, respondió Luke, recuperando una distancia segura. Prueba de daño con ataque furtivo.
Le dije al golem. El golem respondió de inmediato y se giró hacia la pared antes de brillar con Mara. Al estar más cerca, vi pequeños glifos y sellos iluminarse a lo largo de su cuerpo. Pronto, el campo de entrenamiento se llenó de murmullos y susurros, pues los espectadores ansiaban presenciar a otro participante. Activé desvanecer y procedí a lanzar erosionar impermeable con la máxima potenciación. Me alegré mentalmente cuando ambos acertaron, lo que confirmó mi teoría de que Inflamable probablemente había fallado en la salamandra debido a su extrema resistencia al fuego, o incluso inmunidad absoluta. Lancé Inflamable para obtener la experiencia gratuita, lo que activó una notificación. Como solo tenía permitido un ataque, opté por Torrente, ya que probablemente era mi hechizo individual más poderoso. Formé la construcción del hechizo y, casi de inmediato, hubo comentarios y risitas de los espectadores que menospreciaban el uso de magia de agua. Me encogí de hombros, agarré todos mis subnúcleos y comencé a potenciar y mejorar el hechizo rápidamente, a la vez que le hice una pequeña modificación para reducir el área y lograr una explosión más concentrada. Sin modificar, la construcción del hechizo por donde emergería el agua tenía un diámetro de unos 4 metros, pero la había reducido a 1, ya que el maná de agua era muy denso en el reducido espacio. Si presionaba más, podría reducirlo aún más, pero probablemente ya me estaba pasando de la raya, ya que el público parecía estar en conflicto con mi exhibición. Hubo algunos vítores y comentarios impresionados, pero también hubo menosprecio y acusaciones de perder el tiempo o presumir. Terminé el hechizo y lo lancé. Una ráfaga de agua surgió del círculo mágico flotante a una velocidad peligrosa y se estrelló contra la espalda del golem. Al principio, no hizo mucho más que salpicar agua por todas partes, y otro mago servicial incluso erigió una especie de barrera alrededor del área para evitar que el público quedara atrapado en la zona de salpicadura. Mientras me preguntaba si debía respetar un límite de tiempo para mi intento porque podía seguir alimentando el hechizo, el golem pareció perder el equilibrio y se estrelló de bruces contra la pared. Hubo algunos gritos de asombro y algunos vítores, pero detuve el hechizo rápidamente, temeroso de haber dañado la pared al enviar al golem contra ella. Sentí un gran alivio cuando la pared quedó prácticamente intacta y vi al golem ponerse de pie lentamente. El silencio era palpable mientras todos esperaban con gran expectación la evaluación del golem. La espalda del golem presentaba algunos daños por erosión que se estaban reparando lentamente. Una línea apareció en el pecho del golem y se abrió, revelando una cavidad torácica. Buscó algo dentro y se acercó a mí. En ese momento, los espectadores vitoreaban, aunque aún se oía alguna queja ocasional de trato especial: malditos elfos o malditos magos. El golem me entregó un pequeño anillo y una ficha cuadrada grabada. Identificar me indicó que el anillo tenía una regeneración de maná menor, lo cual consideré un desperdicio, pero me lo puse en un dedo para no parecer desagradecido. Un mago normal habría codiciado un objeto así, así que entendí por qué era la recompensa estándar. La ficha, sin embargo, era un misterio, y lo más extraño de todo era la notificación. Mientras observaba la ficha, el golem había regresado a su lugar original y se había vuelto inactivo. Mientras tanto, Luke se me había acercado. Felicidades, señorita Sil. Sabía que podía. Apuesto a que ese fue el hechizo que usó para derrotar a la salamandra, dijo con entusiasmo, y luego vio la ficha que yo estaba mirando. ¿Qué es eso? No estoy seguro. El golem me lo entregó junto con mi anillo. Tengo identificar y evaluación, pero dice que fallaron. Bueno, el grabado es el escudo de armas de Kelt. Pero no estoy seguro de su propósito. Quizás la maestra Lisa lo sepa. ¿Nadie más ha recibido semejante obsequio? Si lo hicieron, lo mantuvieron en secreto. O está por encima de mi nivel salarial. Asentí y guardé la ficha en una bolsa, pues me preocupaba guardar el extraño objeto en mi almacenamiento del núcleo. Finalmente, uno de los miembros del personal me preguntó si podía limpiar el agua, que había inundado parcialmente la zona. Acepté y la recogí en un solo lugar usando orbe de agua antes de depositarla en mi almacenamiento. Mi éxito animó a muchos otros aventureros, y pronto se formó una fila para desafiar al golem. Como no tenía nada más que hacer en el área de entrenamiento, Luke sugirió que viéramos si Lisa podía informarle que aceptaría la petición del noble y preguntar por la ficha. De camino, extraje el catalizador de mi interior y lo devoré enseguida. Se obtuvo el rasgo Blaze Slime. Se obtuvo el rasgo Explosión de Limo. Rasgo Visión Térmica obtenido. Esta vez no era un núcleo fusionado, pero aún así me aportó mucho.
Sorprendentemente, este Slime no debió haber obtenido disparo Slime, aunque me alegró recibir una mejora en la visión térmica, que ahora solo necesitaba un nivel más para alcanzar el máximo. Esperaba que mis nuevos niveles en Blaze Slime me permitieran usar Infernosac sin quemar Slime. La secretaria de Lisa nos dijo que podía vernos en media hora, así que Luke y yo charlamos brevemente. Me hizo preguntas básicas sobre magia, que respondí lo mejor que pude, aprovechando principalmente mis conversaciones con Debbie. Mi contacto con la magia se basaba principalmente en la intuición y la experimentación, más que en el estudio, así que tuve que recurrir a sus explicaciones. Luke estaba indeciso sobre la clase que quería seguir y actualmente era nivel 3 en mago, explorador y guerrero. ¿Hay algo en particular que quieras que busque como posible objetivo para tu próxima misión? Preguntó Luke, ya que pasarían al menos 1 o 2 días antes de que pudiera volver a partir. Busco algo grande y volador. No estoy seguro de si en la zona hay monstruos pájaros grandes o algo similar. Espero que no estés planeando pasar de Salamandra a Wyvern o Draco, rió Luke. Hay monstruos voladores, aunque solo cuando la isla flotante está más cerca, entonces les gusta robarles los caballos a los comerciantes que viajan por el camino. Si no encuentras un monstruo volador, prueba algo único o nuevo. Evita los monstruos de mis misiones anteriores y, preferiblemente, los orcos. ¿Por qué no hay orcos? Ya me encargué de algunos camino a la mina. Dejé sus orejas en la habitación con mis materiales. Ah, entonces eras tú. Uno de los comerciantes dijo que un aventurero los salvó de los orcos, pero huyeron tras matarlos. Me aseguraré de que recibas la recompensa general por lidiar con ellos. Gracias, Luke. Ya he luchado contra orcos, así que preferiría un monstruo nuevo que no haya encontrado si no hay ninguno volador. No hay problema. Lo tendré en cuenta. No pasó mucho tiempo hasta que la secretaria finalmente nos dejó entrar a la oficina de Lisa. Fin del capítulo 80.